Esto que me has preguntado es que o sea, son un montón de preguntas en cadena. Esto va a ir para largo, ¿eh? A ver, yo de toda la vida me gusta escribir, ¿no? Desde chiquitita, pero sí que es verdad que yo nunca lo consideré una salida profesional y vamos, en mi casa es que no querían ni oír hablar del tema, ¿no? Era, bueno, tú estudia, te vas a la universidad, hacer vamos, una carrera, además no cualquier carrera, sino una carrera que tuviera salidas y luego ya lo que decían mis padres es, bueno, y tú ya después si quieres escribir, escribes, ¿no? Era como, ¿qué me estás contando, no? De ser escritora. Y eso fue lo que hice, me licencié en Derecho, me licencié en lo que ahora es Administración y Dirección de Empresas, me fueron bien las cosas, llegué a la alta dirección y siempre tuve ahí el rum de quiero escribir, quiero escribir, quiero escribir. Entonces lo que fui haciendo fue hacer cursos, ¿no? Cursos a distancia, porque presencial no podía, yo tenía un trabajo muy exigente, casi de lunes a viernes y que me podían llamar a cualquier hora. Entonces fui haciendo cursos en la escuela de escritores y la verdad es que yo tampoco, no había escrito nada, ¿no? Más allá de unos cuantos relatos, tampoco sabía si podía escribir una novela o si lo que iba a hacer iba a ser bueno, ¿no? Entonces, bueno, fue lo de que por lo menos que me pille formada, ¿no? En vez de confesada, por lo menos que me pille formada el día que llegue la oportunidad. Pensaba más bien en pues cuando me retirara de la empresa, pues bueno, pues dedicarme a escribir. Lo que pasa que esto lo he contado muchísimas veces. Yo me quedé embarazada muy tarde porque tengo un niño de 3 años, yo tengo 47. Entonces, al principio del cuarto mes de embarazo, me mandaron a casa con reposo domiciliario, sin email, sin ningún tipo de estrés, embarazo de alto riesgo. Y dije, vale, pues me pongo a escribir. Digo, vale, tengo aquí 5 meses y todo va bien. Tengo 5 meses metida en casa para escribir, que no tengo nada más que hacer. Y me puse y escribí la novela. El tema es que, claro, ya cuando ya tienes la novela escrita, ya la cosa cambia, porque ya no es lo mismo decir, bueno, quiero escribir, que no, tengo una novela y quiero moverla, ¿no? Entonces, durante la baja de maternidad, además de atender al niño, lo que monté fue un club de beta readers. Le dije, bueno, yo no sé si esto que he escrito, y a mí me parecía que estaba muy bien, pero claro, una cosa es lo que te parece a ti como escritor y otra cosa es lo que va a ver un lector, ¿no? Y monté un club de beta readers con gente que yo conocía y gente que no conocía de nada, vamos, que a día de hoy yo ni siquiera les pongo cara, que leyeron la Annalena, ¿puedo novela. confesarte una cosa? Dime, Yo formaba parte de ese grupo. ¿en serio? Sí. No me lo puedo creer. Ay, por Dios. Ya hablaremos luego. Vale. Bueno, el caso que eso, pues pasé la encuesta y oye, que esto no estaba preparado, en serio, me acabo de quedar fría. Y además no te lo había comentado nunca antes. No, nunca. Total, que bueno, pues que la verdad es que el feedback que me dieron fue muy bueno y ya cuando llegó la hora de volver a trabajar dije, bueno, ¿ahora qué hago, no? Entonces lo hablé con la familia y dije, vale, no vuelvo, quiero ser escritora, venga, vamos a lanzarnos, ¿no? Y lo que hice ahí, me hice un plan súper exhaustivo, me di 2 años de plazo, porque claro, luego una cosa, todo esto queda muy bonito, pero luego tienes que comer, ¿sabes? Tampoco, entonces llega un momento que tienes que poder vivir de lo que haces. Me di un plan de 2 años para publicar, ni siquiera para vivir de ello. Entonces yo, que soy bastante cuadriculada, muy estructurada, me hice lo mismo que si hubiera hecho un business plan para cualquier otro tipo de negocio, cualquier cosa, otra cosa que hubiera emprendido. Entonces empecé a analizar el mercado editorial, cómo se podía llegar a una editorial, cuáles eran las vías, qué plazos se manejaban, qué era lo que podía hacer. Y bueno, me hice un Excel que no os podéis imaginar la cantidad de tareas, con fechas, cuándo tenía que hacerlo y demás. O sea, tanto hice que ahora doy clases de mercado editorial en la Escuela de Escritores. Tengo un taller que se llama Escrito una novela y ahora qué, ¿no? Para un poco orientar a los alumnos en este proceso que a mí me costó muchísimo. Y bueno, pues yo terminé la novela en septiembre del 2016 y no, o sea, gané el Torrente Ballester en diciembre del 2017 y mi primera novela salió a en enero del 2019. O sea, fue un proceso largo que dentro de lo largo que es,
es bastante más corto que por el que pasan otros autores. Es verdad que la publicación se dilató, ¿no? Y que yo ya tenía el contrato firmado y todo en los 2 años en los que me lo había propuesto. Pero vamos, fue un periplo del que aprendí muchísimo y por eso me decidí a dar las clases. Fue lo de, mira, si puedo ayudar a otros escritores que realmente quieren dedicarse a esto de forma profesional, bueno, facilitarles un poco todos estos pasos, todo este camino, toda esta investigación de cómo llegar a una editorial realmente, ¿no? Porque la gente piensa que manda un manuscrito, ¿vale? Que va todo el tocho de la novela, que lo mandas a una editorial y que realmente va a haber alguien ahí detrás que lo va a leer y es, jo, qué pena, ¿no? Porque se quedan ahí con la esperanza cuando tú sabes que eso no va a ocurrir. Y bueno, eso ya no me meto en más detalles porque es que si no hago otra cosa. Me preguntáis vosotros lo que queráis de todo este periplo, pero vamos, que así fue la historia. Y a partir de ahí, pues bueno, hay otros problemas, otras complicaciones, pero ya no tiene nada que ver, ¿no? Todo es bastante más sencillo porque ya tienes una editorial detrás que te respalda. Claro, ya hay manos levantadas, sé que hay preguntas, tanto Rubén como Oli. Yo solo quería comentar algo antes. Has dicho, ganas un premio, como el Torrente Ballester, pero mucha gente desconoce cuando está dentro del libro, cuando escribe, cuando quiere presentarse a concursos, que hay concursos como el Torrente Ballester que son independientes y no llevan con ello como complemento la edición. Por lo tanto, ganar el premio está muy bien porque te da un reconocimiento y a nivel nacional, un dinero económico, pero no conlleva la publicación. La publicación te sale a ti después y aparte. A mí me sale aparte, sí, el Torrente Ballester fue una de las cosas que estaba en el plan, fue presentarme a concursos literarios. Luego, dentro de los concursos literarios, lo que hice fue seleccionar, ¿no?, aquellos que me convenían y seleccioné aquellos que estaban convocados por editoriales que me interesaban o aquellos que no tenían editorial detrás. El Torrente Ballester, por ejemplo, que es de los importantes, pero bueno, el Café Gijón, mismamente, ¿no?, que también es un premio muy importante, con muchísimo reconocimiento, que no lleva ni publicación ni editorial y que el hecho de ganarlo no quiere decir que te vayan a publicar la novela. Yo conozco gente que ha ganado premios importantes que no ha publicado. Y luego hay otros premios que no me interesaban. ¿Por qué? Pues porque lo que había detrás era una editorial muy chiquitita, sin capacidad de llevar el libro a las librerías y bueno, pues que al final casi es como autopublicar, solo que ellos hacen todo el proceso de impresión, ¿no? Y bueno, eso no me interesaba. Entonces, toda esa criba, toda esa selección fue parte del proceso este que os digo, que terminé con una lista de tareas que me llevó pues año y pico, ¿no? Bueno, sí, más de un año cumplirlas todas. Pero sí que hay premios independientes que te dan el prestigio y que no tienen nada que ver con la publicación. Yo, de hecho, la misma semana, o sea, después de haber enviado a todas las editoriales que aceptaban no manuscritos, sino propuestas editoriales, a todas aquellas que me interesaban y de presentarme a los premios, la misma semana, o sea, fue una cosa que fue una semana de noviembre que fue la semana, yo creo que con más vaivenes emocionales en cuanto a tema profesional o literario que tenía en mi vida. Me llamaron del Torrente Ballester para decirme que lo había ganado y me llamó Maeva para decirme que lo que le había enviado hace 8 meses, que le interesaba publicarlo. Y cuando les dije, pues justo hace 2 días que me han llamado para decirme que gané el Torrente Ballester, Maeva me dijo, qué lástima porque nos ha encantado la novela, pero nosotros no publicamos premios. O sea, ahí fue demoledor totalmente. Y bueno, al final ya os imagináis que esto termina bien porque yo publico con Maeva, que además era una de las editoriales que yo quería publicar, no por nada, porque publican a Camila Lackberg, que es una de las escritoras que a mí me encanta, ¿no? Entonces yo quería verme publicada ahí, donde publicaba Camila. Y bueno, al final todo esto se solucionó, pero la primera historia fue que era incompatible, ¿no? La primera editorial importante, seria, que se interesaba por mí, era incompatible con el premio que acababa de ganar, que yo creía que me iba a abrir tantas puertas. Esa fue la historia. Pues ahora, José, por favor, tienes que dar paso a Rubén y a Miguel que quieren preguntar. Ya han levantado la mano ya. Hay que darles voz. Voy, en ello estoy. Vale. De todas formas, si no, vosotros os podéis quitar el... Sí, ya está Rubén. Ya, ahora. Hola. Hola Rubén. Y hola a todos y a todas. Bueno, mira, tenemos una cosa en común que también, y es que tú te dedicabas a recursos humanos en jurídicos, si no recuerdo mal,
Bueno, Joder, era la directora de informática de la mayor multinacional de recursos humanos. Pues, bueno, yo llevo, cuando no soy escritor, me dedico a jurídico laboral y sé un poco, la que está cayendo también está un poco haciendo, y la verdad es que compatibilizar está siendo difícil, o es difícil para un escritor que compatibilizar el trabajo. Entonces, la verdad es que dar el paso ese ha sido muy valiente, el que has tomado, Ana, de verdad, muy, muy valiente. Y de verdad que en eso te admiro, yo por lo menos te admiro. Bueno, una pregunta que sí que me interesa y es, yo en la formación que, porque claro, previamente para lanzarte, me imagino que en esos 5 meses que estuviste de mamá y ya dedicándole un poquito más de tiempo, digamos, tendrías una formación previa. Digamos, ¿qué formación, cuánto tiempo, digamos, le dedicaste a esa formación previa? Y Mira, puedes decir, perdona, sí, sí. y otra, y que va al hilo para dejar paso a otros compañeros. ¿Qué libros te sirvieron para esa formación o qué cursos de alguna forma te llegaron a servir? Pues mira, te cuento. O sea, la decisión valiente, muchísimas gracias, pero también te digo, llevaba mucho tiempo con ello en la cabeza. Yo siempre quise tener una segunda vida profesional cuando llegara un tiempo. Yo no me veía viajando todas las semanas, había meses que pasaba 2 semanas fuera de casa. Eso con la vida familiar, una vez que iba a ser mamá, pues no era tan compatible. Y esto, así dicho, suena duro, pero es la realidad. O sea, cuando estás en el comité de dirección de una multinacional y de repente tienes un bebé, ya no eres tan atractiva para la empresa, con lo cual las posibilidades de negociar una salida son bastante mayores que cuando no, ¿no? Porque al final se juntaba todo, era el momento perfecto, no era el que yo había planificado, porque yo no esperaba que fuera tan rápido, pero sí que es verdad que era el momento en el que podía hacerlo. Entonces era o doy el salto ahora o es posible que no lo pueda dar después, ¿no? Y bueno, en cuanto a los cursos, yo los cursos los hice antes de que todo esto ocurriera. Yo fui haciéndolos poco a poco, pues yo todos los hice en la escuela de escritores, que bueno, pues la escuela en lengua castellana, la más grande que hay con diferencia. Y claro, empecé haciendo, pues como se hace todo esto, talleres chiquititos, pues uno de lo que me iba gustando además, de psicología del personaje, tal, de técnica de esto. Y al final ya dije, bueno, pues me lance, me hago el máster de novela. Y ahí pasé un par de años pues bueno, compatibilizándolo en el campus virtual, claro, si no era imposible, y compatibilizándolo pues con el trabajo. Pero bueno, como era virtual, pues en los aviones, en los fines de semana, en tal, pues iba haciendo como podía, en los hoteles, ¿no? Pues cuando estaba por ahí fuera, terminaba la jornada, la cena con quien tuviera que cenar, y cuando llegaba a la habitación, pues me daba tiempo a hacer los ejercicios del curso, los exámenes. Entonces ya cuando me dieron la baja, cuando me dieron el reposo domiciliario, embarazada, ahí ya, o sea, la formación estaba hecha. Tuve que empezar. Eso no quiere decir que supiera perfectamente cómo escribir una novela, pero sí tenía la idea, por lo menos, tenía el personaje principal, tenía muchas cosas. Y claro, la primera novela, pues la corriges, todas las corriges mucho, pero la primera, vamos, tiene vueltas, vueltas, vueltas y correctores, porque una cosa es estudiar mucho y tener mucha teoría y hacer muchos ejercicios, y luego es hacer la novela entera, ¿no? Que tiene telita, y me di cuenta lo difícil que era y empecé a admirar muchísimo los libros que leía y que tanto me gustaban, ¿no? Por eso también el proceso se alarga tanto, porque después de todo eso una cosa fue escribirla, que terminé 3 días antes de dar a luz, y luego otra cosa fue todo el proceso de corrección. Vale, el máster, perdona, y última, el máster online en la Escuela de Escritores es presencial. No, hay un máster presencial y hay un máster online. Hay un máster presencial que va más orientado no tanto a la escritura, sino a dar clases, ¿no? de escritura, y hay otro que es el itinerario de novela, que son 2 años y que es para escribir una novela, que además de hecho te van indicando pues eso, desde la construcción del personaje, bueno, pues es todo cara a escribir de pasar de un relato a una novela. Gracias, muchas gracias. Lo que vamos a, entre paréntesis, lo que vamos a hacer, si queréis, es vosotros mismos os abrís el micro y si Miguel Ángel, sí, según van levantando la mano. Ahora sería Miguel Ángel y después Ramón. Ramón, exacto. Y si alguien tiene problemas, me lo dice y lo hago yo, pero si no, el autoservicio. Vale, ¿se me escucha? Sí. Bien, bueno, paisana, buenas tardes a ti principalmente, porque eres la gran invitada, y al resto, si veis que me dilato mucho hablando, me cortáis el micro vosotros, que yo sabéis que no
Como me ponga a hablar, no paro. A ver, te podría crujir a preguntas toda la tarde, entonces vamos a intentar sintetizarlo. Yo he leído, bueno, mi autor favorito, Gabriel García Márquez, me encanta Carlos Ruiz Zafón, tengo toda la saga de Harry Potter, o sea, he leído de todos los tipos. Me da igual el tipo de literatura que sea. Si se puede leer, lo leo. Pero a la hora de escribir, también he intentado tocar todo tipo de palos y he descubierto, a lo mejor por mi profesión, soy guardia civil, que lo que mejor creo que se me da es la literatura de novela negra. ¿Cómo descubriste tú cuál es tu punto fuerte? ¿Por qué te decantaste por un género y no por otro? Porque es lo que me gusta leer. O sea, yo lo que sí que tenía, lo que tenía muy claro es que quería escribir una novela que a mí me gustara leer. Y además, de hecho, esto viene de muy niña. Yo no sé, igual fue casualidad. En mi casa, pues lo de comprar libros era todo estudiar, 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 y lo de leer no vale para nada. Entonces yo leía lo que pillaba por mi casa, y lo que pillé por mi casa fue toda la colección de novelas de Agatha Christie, que yo creo que era o de alguno de mis tíos o de mis abuelos, ni idea. Entonces de los tebeos pasé directamente a aquella colección que eran los libros estos pequeños, blancos, que yo todavía no sé si se venden, de Agatha Christie, Sí, que todavía tengo en muchos de segunda ellos. mano, creo. Sí, yo creo que sí, además, hay todos amarillos. Y entonces empecé a leer y me encantó y seguí leyendo. Luego, además de aquella, estaban emitiendo una serie de televisión que ahora os parece hasta un poco moñas, que era la de Jessica Fletcher, no sé si os acordaréis. Sí, Y se ha yo, pues, escrito un crimen. esa misma, Sí. Murder She Wrote, pues ¿La yo me siguen emocioné. echando? ¿La Sí, siguen echando? sí. Pues tiene más años, madre mía. Pues nada, yo ahí me emocioné y yo quería ser, no solo quería ser escritora, sino que es que además yo lo que quería era ser detective, ¿no? Yo lo que quería era vivir ahí los crímenes. Entonces, lo que pasó es que yo en aquel momento con lo que se publicaba, yo no me sentía nada identificada con el tipo de detectives, ¿no? que había entonces. Porque claro, estaba aquella todavía muy de moda, que los compraba mi hermano, que bueno, eran muchos de los años 60 y demás, los compraba mi hermano, que eran pues a Philip Marlowe, a Sam Spade, lo que era el negro americano clásico. Y claro, yo quería ser detective. ¿Qué veía que había como detective? Pues unos señores con los que yo no me identificaba nada, no por ser señores, porque eran unos tíos pues bastante perturbados, o sea, perturbados, amargados, ¿no? Muy, muy asociales, sin ningún tipo de arraigo con nadie, sin familia, iba a decir medio alcohólicos, no, alcohólicos enteros, con unas vidas ¿O buscando, cocainómanos? o cocainómanos, bueno, soy Sherlock, ahí el primero, buscando bronca a un bar, o bueno, gente como muy rara, ¿no? Y decía, es que no puede haber un detective normal. Y luego fueron saliendo lo que eran mujeres detectives, pues salió Petra Delicado, que yo pues me fui a por ella directamente, pero que al final no dejan de repetir los mismos patrones masculinos, ¿no? Y yo, claro, ya iba conociendo, pues por padres, en aquel momento por padres de niñas o de adolescentes que eran amigas mías, y que uno era capitán de la Guardia Civil, otro era comisario de policía, y claro, yo veía a aquellos señores y no me cuadraban absolutamente nada con lo que leía en las novelas. Y ahí surgió, ya te digo, muy joven, surgió la idea de que yo quería hacer una detective que fuera bueno, en aquel momento pensaba que iba a ser detective, no lo es, pero una investigadora que fuera una mujer y que fuera una mujer con una vida normal. Al final no hice una mujer y un hombre. Hay un comisario, Rafa Miralles, que también es un tío, pues que está casado, que tiene 2 niñas, que tiene hasta un perro de aguas juguetón. Y era lo que quería. Entonces, no, en ningún momento yo soy consciente de haber tomado la decisión de escribir novela policíaca. Es que nunca me planteé escribir algo que no fuera policíaco. Y me quedo con eso de que eres guardia civil, porque a veces tengo unas dudas tremendas sobre los procesos policiales y no veas lo que me cuesta encontrar la información. Así que ya te contactaré para preguntarte alguna dudilla. Pues le pides mi teléfono a Kobe o a José o a quien sea y gustoso. Porque Hecho, tendría que muchísimas pedirte yo gracias. también consejos. Porque Claro es que que sí. es lo que dices tú, la información. Ves películas, series, lees novelas muy buenas. Pero yo, por culpa de mi trabajo, las leo y digo yo, esto no es real, esto no es así. Y cuando me puse a escribir yo, dije yo, es que como me ponga a contar la verdad al 100%, me sale un truño que no lo leo ni yo. Así que gracias por compartir, digamos, esa afición por la novela negra y hacernos ver a los que la leemos, sobre todo, yo ahora es lo que más leo.
Tengo un poco aparcado el resto, pero sigo leyendo un poco de todo. Ahora mismo por ejemplo, estoy con Patria. Sí. Que, bueno, yo viví en Navarra en la época dura, en los años 80, estuve destinado en Bilbao y entonces, claro, leo Patria y, Es estupenda, ¿eh? Es estupenda. Sí, pero La verdad, me cuesta mucho porque hay cosas que yo, es que tener que encontrar la parte humana de quien para mí nunca lo fue y descubrir que se lo tienen parte humana. Es que el malo no es malo desde que nace, es malo por algo. Y es malo para mí, pero a lo mejor para el vecino no lo es, pero a lo mejor para el vecino es la mejor persona que existe. Y meterme en esas cabezas me sigue costando, ¿eh? Y mira que soy bastante abierto de mente. No, entonces, pero nada. sí, yo te lo puedo decir, mira, te amplío porque yo, bueno, soy viuda, pero yo estuve casada con un vasco. Y aunque él estudió en Madrid y él no tenía nada que ver con el mundo vasco más que su familia, yo cuando les visitaba, yo vi ese mundo. Y yo vi una hermana de él que era maestra y a veces venía con amigos y yo vi ese mundo que tú ves en Patria, el chico que captan, el mayor, ¿no? Entonces... No me la destripes. No, pero yo la iba leyendo y iba diciendo, yo esto lo he vivido. Yo he visto estas tabernas, yo he visto cómo se callan cuando entras, yo he visto cómo te llaman españolaza, o sea, yo he visto el trato que tienen, yo solo viví en mis carnes, o sea, una sensación en los años 80 y mucho, una sensación terrorífica, de verdad, y bueno, y los motes, como os llaman, a la Guardia Civil. Mira, perdonar que me meta. Yo soy soy de Euskaldun, Euskaldun, yo he nacido aquí, he vivido aquí, mi familia es Euskaldun y he vivido toda la época, porque como veis ya tengo 56 años. Sí. Y sí que es cierto que muchas de las cosas que está diciendo Miguel Ángel son ciertas porque son muy duras vivirlas, saber que el vecino, tú que estuviste aquí destinado, pues al final has vivido como los que vivimos aquí, somos de aquí. Saber que tu vecino con el que compartes todos los días y que crees que es una buena persona, pues al día siguiente él ha sido detenido porque ha hecho un atentado contra personas iguales que tú. Saber que si tú opinas diferente te tienes que esconder porque tú al final eres el que estás marcado. O sea, y lo más duro de todo esto, algo que todavía no se dice, es que seguimos estando marcados. O sea, Dori, si me permites decirte una cosa, quiero decir una cosa, Dori, antes para terminar el tema y seguir con Ana, que yo creo que está aquí para... Sí, porque nos estamos... Por eso, entonces, bueno, este es otro... Lo único que quiero decirle a Dori, y aprovecho para pedir disculpas, porque mi padre le vi llegar llorando por muerte de compañeros, padre de Policía Nacional, y yo cuando fui destinado a Bilbao, yo pensaba que es que todos eran iguales y vivir allí 3 años, dije yo, no todos son iguales. Lo sé incluso que piensan totalmente antagónico a ti y son muy buenas personas. Entonces quiero aprovechar para pedirte a ti personalmente disculpas por lo que pensé de todos los vascos, porque yo lo reconozco, no soy un hipócrita, lo pensé. Yo fui allí pensando, aquí el mejor muerto. Fui allí pensándolo. Bueno, eres la representación de casi del 90% de los españoles, así que no hace falta que te disculpes. En aquellos momentos todo el mundo pensaba que todos íbamos pues como en el West Side, o sea, todos con la pistola y esperando a ver a quién le dábamos un tiro. No es cierto, lo habéis visto, somos gente normal. No, yo nunca hacían mucho ruido los malos. Y ahora vamos con Ana, que creo que por eso, es la que tiene Ana, que decir. Ana, Gracias, si escribes Ana. novela negra, escribes novela negra, yo en la novela que acabo de terminar, la de 1981, que estoy en promoción con ella, lo hago y yo te lo aconsejo. Si haces pensar en el pasado, esta vivencia que acabamos de nombrar, Dori, ahí se me olvida el nombre de la otra mujer que lo hablo y yo, es algo muy importante en la mente de cualquier policía que haya vivido aquellos años. Y desde el aspecto psicológico de los personajes, te va a ser brutal. O sea, intentar meterte en ese tipo de mundo que hemos pasado, algunos en años más posteriores, otros en años como mi padre en años anteriores, te va a hacer una psicología de personajes brutal. Entonces, si me aceptas a mí, que soy novel, principiante, y estoy con una novela, con una editorial bajísima, intentando abrirme camino, si me aceptas un consejo, para mí sería ese.
intentan meterte un poco en la cabeza de los personajes y de las personas que vivieron esas épocas de hace años, porque te va a nutrir en la manera de pensar de que tiene el caimán, como le llamamos nosotros, con el joven. Bueno, seguimos. Ramón quería hacer una pregunta. Sí, buenas tardes a todos. Ana, enhorabuena lo primero por la novela. Vas a conseguir una cosa que nadie ha conseguido, que sea capaz de leerme casi 400 páginas en un día. En una hora la terminaré, así que por favor, no me la destripéis. No te destripamos. ¿Con cuál estás? ¿Con un asesino o con lo que callan los muertos? No, con el asesino. El asesino de los... No, estoy con esa. Bueno, mi más profunda enhorabuena. Me emociona la descripción que haces de Oviedo. Yo soy ovetense y tal como describes Oviedo, pues lo estoy viendo. Es algo que realmente me maravilla. Es casi clarinearo eso. Pero yo tendría dos preguntas. La primera sería, ¿tú cuando escribes piensas en los lectores o escribes para ti? Escribo para mí como lectora. Buena respuesta. Yo quiero, o sea, yo leo yo escribo y cuando releo, de hecho yo no leo yo en voz alta, no, yo pongo un programa, ¿no?, que me lee a mí la novela, porque bueno, así es la forma más fácil de encontrar las erratas. Y lo voy escuchando y cuando hay algo que no me cuadra, que no me cuadraría en otro libro, entonces paro el lector y rehago eso. O sea, quiero que me guste a mí, quiero disfrutarla yo. Yo me siento, cierro los ojos y el programa me lee la novela. Y este proceso lo hago varias veces. Varias veces, pues a lo mejor lo hago 15 veces. Y paro, ¿no? Porque si no llega un momento que hasta a mí me cansa leer mi propia historia, pero siempre pienso en mí, porque, o sea, a mí me encanta leer y bueno, no sé lo que opinan el resto de los lectores. O sea, yo puedo intentar meterme en tu cabeza, pero yo no sé si te va a gustar o no. Entonces me parece un esfuerzo innecesario y que no sé si va a tener ningún resultado. Entonces la lectora real soy yo. Es verdad que luego lo paso por los beta readers que te comentaba. Esta segunda está también pasada por ellos y ahí le doy otra vuelta, ¿no? Porque a veces te dicen cosas cuando veo que coinciden todos, que suelen coincidir en lo bueno y en lo malo, les hago caso, pero lo que es la primera historia, la primera trama, siempre pensando en mí. Y la segunda pregunta que te quería hacer era, ¿cómo es ese trabajo para conseguir un personaje tan complicado como es el de la protagonista? Psicológicamente es una mujer desbordante, pero tiene una cantidad de complejidades enormes. Cuéntanos cómo llegaste a poder desarrollar un personaje de esas características. El personaje lleva tiempo conmigo, es lo único. Igual que las tramas, ¿no? Las tramas salen en el momento, el personaje sí que se fue fraguando a lo largo de mucho tiempo. Yo una cosa que tenía clara con esto que os decía, cuando yo veía las novelas y decía, vale, ¿cómo es el libro que yo quisiera, ¿no? Encontrarme un día en una librería. Y yo lo que no quería era un personaje que viviera una serie de cosas y volviera otra vez a empezar, a la casilla de salida con la siguiente. Quería un personaje que fuera una persona que yo pudiera conocerla, ¿no? Entonces me fui creando casi una especie de amiga invisible, ¿no? Que bueno, pues que tenía, le fui dotando, pues yo creo que de cosas que son mis peores miedos, de cosas que son pues deseos incumplidos, que ya sabes que no vas a vivir y bueno, pues eso fue tejiendo a Gracia y de hecho me termina saliendo un personaje que Gracias es un personaje bastante gris, ni es el más simpático ni es antipático, no es alguien que caiga fenomenal de primeras, ni es alguien que despierte rechazo, es alguien que ha pasado cosas duras en la vida y es alguien también que tiene cosas muy importantes como el entorno, ¿no? que la rodea y que la soporta y que es lo que la mantiene a ella en pie, que tiene
que es una tía bastante es brillante con los números y a la vez tiene inseguridades personales, ¿no? Lo que quería era hacerla real, yo quería vivirla, quería que se independizara de mí, que es un poco lo que está haciendo, porque según le van pasando cosas, ya no es la gracia que yo creía al principio de lo que caían los muertos, es otra persona como nos pasa a todos, ¿no? Que vuelves a ver una persona dentro de 10 años y es la misma, pero siempre algo ha cambiado. Y así salió Gracia. Yo creo que la complejidad es esa, ¿no? Que intento rebuscar en el corazón. Yo hablo mucho con los personajes, hablo mucho y les pido que me cuenten sus miedos, sus preocupaciones, que quiero que un día se levanten y estén de mal humor y que no tengan que dar explicaciones de por qué están de mal humor y quiero que otro día se levanten contentos, ¿no? Porque eso es lo que le pasa a las personas que yo conozco y es lo que me pasa a mí. Y así sale Gracia, ¿no? Quería mostrar a una persona totalmente desnuda emocionalmente delante del lector, que contara lo que realmente le pasa por la cabeza, porque al final las personas intentamos fingir, ¿no? Y yo quería un personaje que tuviera la complejidad de una persona, pero además se mostrara novela a novela, en la primera se muestra menos, en la segunda más, en la tercera un poquito más, que se mostrara al lector tal como es. Así surgió, tiene su miguilla. Muchas gracias. A ver, ahora Marcel. Ábrele si eso el micro. Voy, que te busco que... Espera, que... Hola, perdón, sí, no me acordaba, disculpa. No, que bueno, en primer lugar, agradecer a José Ángel y a Cody por celebrar estos encuentros, la verdad, tan buenos. Y nada, saludar a Ana. Y bueno, yo tendría dos preguntas, puedes contestar a una, a las dos, o como veas tú. Pregunta a las dos, tranquilamente. Bueno, nada, son cortas realmente. O sea, bueno, depende, ¿no? En primer lugar, me gustaría preguntarte, pues, ¿en qué se parece o qué tiene en común tu anterior trabajo con ser escritora? ¿Qué encuentras en común y qué te aporta a ti como persona o como ser humano, pues, ser escritora, escribir realmente? Bueno, ¿qué tienen en común? O sea, lo único que tiene en común mi anterior trabajo con el actual es a mí, ¿no? Es mi forma de ser y mi forma de enfocarlo. Porque igual que os contaba antes, ¿no? Que me hice, que yo, mi plan para llegar a publicar o publicar con quien yo quería fue una especie de business plan, como los que estaba acostumbrada a hacer. Supongo que enfocó las cosas igual, ¿no? Trabajo con... Bueno, en este caso no trabajo con estructuras, trabajo con bastante improvisación a la hora de escribir, pero sí que trabajo con agenda, trabajo con plan, me preparo mucho, por ejemplo, las presentaciones de las novelas. Me preparo como me preparaba antes cuando iba a dar una charla a un montón de gente, ¿no? Es verdad que, bueno, cuando eres escritor no se concentra tantísima gente a tu alrededor y eso que no me puedo quejar. Entonces, al final, todos los eventos, todo lo que hago, que es similar al trabajo anterior, supongo que lo estructuro igual. Por lo demás, no se parece en nada y me encanta que no se parezca en nada, porque el cambio precisamente lo hice por eso, porque yo por este trabajo siento pasión y me encanta lo que hago, y por el otro, pues bueno, pues no sentía nada, no sentía un dinero seguro a final de mes, que no es poco, pero bueno, pero esto lleva sus riesgos y me aporta otras cosas, ¿no? Era justamente lo que quería, una segunda vida profesional que no se pareciera en nada, aunque no pueda evitar enfocarlo un poco igual. Y la segunda pregunta que me habías hecho tenía que ver con lo que me aporta, ¿no? A mí ser escritora. Mira, una de las cosas que más me aporta es personal, ¿no? Porque económicamente ya te digo que es mucho más rentable ser directivo que ser escritor. O sea, ya por lo menos esa es mi experiencia. Pero sí que me aporta ahora, yo recibo muchísimos mensajes por redes sociales, soy bastante activa. Y cada vez que recibo un mensaje que me pasa varias veces al día diciéndome que han conseguido olvidarse del coronavirus, del confinamiento, de absolutamente todo por unas horas, porque se han metido en mi novela, la han cogido y no la han podido soltar, o sea, es la satisfacción que es que te llena el corazón, parece que te va a explotar, ¿no? Eso es algo que
no sé, que es impagable y que era lo que quería conseguir. A mí la literatura a mí me dio muchísimo. Yo creo que soy la persona que soy por todo lo que leí, ¿no? Y por que soy la persona del plan A, del plan B, del plan C y del plan D, ¿no? Que no se rinde ante nada, porque he visto muchos personajes que lo hacían y porque he visto muchas formas de enfrentarse a diferentes problemas en personajes de distintas novelas de todo tipo. Y lo que me encantaría es que pues, mis libros aportaran algo así, ¿no? A las personas que se sienten solas, que no saben por dónde salir, a la gente un poco más joven que cree que no hay más formas de ver la vida que una y que si en una cosa fallan se hunden, ¿no? Pues todo eso que parece muy utópico, pero que si lo han hecho conmigo, ¿por qué no lo van a hacer con otros los libros? Pues es lo que quiero, ¿no? Es poner ahí mi granito de arena, porque yo realmente creo que sí, que los libros nos cambian, que los libros nos ayudan y que nos hacen no sé si mejores, pero sí que nos dan muchas armas para enfrentarnos a la vida. Y eso es. Muchas gracias. A ver, volvemos ahora con una segunda ronda de preguntas, ya que hay bastante gente muda. Y empieza Rubén de nuevo. Bueno, Ana, yo es que tenía varias y las he ido un poco dosificando. Porque sí. Muy bien. Vamos a dejar un poco, si no... Bueno, no, mira, me ha resultado muy interesante lo de... Yo estoy con Aisha Rodríguez en Escuela de Escritores. Estoy con Aisha en relato avanzado, ya llevo varios años con relato. A mí el relato es lo que me apasiona, cada uno, pero a mí el relato es lo que me apasiona. Y bueno, y me ha resultado muy interesante lo del grupo de beta readers, porque es verdad que yo tengo mucho material ya, entre ese material bueno y malo, como todos los escritores, pero yo creo que ya tengo algo de caldo de cultivo para lanzarme ya, por fin. Y me ha resultado muy interesante porque, bueno, yo tengo amiguetes que te van leyendo, familiares, tal, y gente a los que conozco y tal, que les mando también vía mail, pero no sé cómo lo montaste, porque claro, ya me he enterado que Kobe estaba también y que tú no te habías enterado y ya me he dejado loco. O sea, Pues mira, tú empiezas a tirar del hilo, ¿no? Porque, o sea, que al final cuando te leen los amigos o te leen la familia, al final no pueden evitar saber quién eres y te leen con el corazón. Y luego a la hora de decirte las cosas, pues se les complica. Lo primero es que no te digan las cosas habladas y menos a la cara. Entonces, lo primero es estructurar un cuestionario con lo que quieres saber y que sea anónimo. Hay un montón de herramientas por internet, encuesta fácil lo que sea, tú montas el cuestionario y ya está. Pues mira, yo tengo beta readers, pues como fue en este momento del embarazo, la fisio experta en mujeres embarazadas que me atendía a mí en ese momento, resulta que tenía unas amigas, esta chica yo no volví a saber de ella, claro, después de esto. Tenía dos amigas que les gustaba mucho la novela policíaca y me dio simplemente sus teléfonos y todo el contacto que tuve con ellas fue por teléfono y por WhatsApp y lo sigo teniendo, ellas siguen formando parte del club, ¿no? Un compañero de la Escuela de Escritores que había conocido, que él además escribe ficción, que no lo había conocido porque fue un curso virtual de los primeros que había hecho hacía no sé cuántos años, ¿no? Pues el marido de una amiga de no sé quién, que resulta pues un poco el boca a boca, o sea, tú se lo sueltas a todo el mundo que conoces y dices, quiero beta readers, todos se te apuntan y dice, pero vosotros no me valéis. Entonces, hablad por ahí y parece, a la gente le hace ilusión. Luego hay páginas web donde se pueden buscar beta readers, pero yo a eso no me atreví, no me fié y digo, bueno, como no sé quién puede estar aquí, pero empiezas a lanzarlo y se apunta muchísima gente. Y luego en cuanto dices en redes sociales que estás montando un grupo de beta readers, hay gente a la que no conoces de nada, que ves que es lectora, ¿no? Porque le miras el perfil y ves que le gusta leer y demás, y se apunta, pues perfecto, ¿no? Fenomenal. Yo incluso he conocido no me acuerdo, hay una chica que es que ahora ya tenemos muchísima relación, que es escritora, ella acaba de publicar, y es que es beta reader mía, y en este momento no soy capaz de decirte cómo, sé que fue por redes sociales, pero no sé cómo apareció en mi vida. Pero vamos, tú lo sueltas la bomba, empiezas a mover y de repente te empiezan a llegar. Yo tengo una lista de espera tremenda. Tengo 15 beta readers y una lista impresionante. Pues nada, muchas gracias. Hay otra cosa que te quería decir. El ser escritor de relato, mira, yo me acabo de leer una novela, claro, es novela negra, como casi todo lo que leo, que se llama Belleza Roja, de una escritora gallega. Ha vendido un montón.
porque esta chica le salió José Javier o no sé quién en Sálvame diciendo que estaba leyendo la novela de esta chica que se llama, bueno, esta mujer que es de mi edad, vamos, se llama Belleza Roja, ¿no? Ella es Arantxa Portavales y tiene hasta otra novela que es que la estaban llevando al teatro aquí en Madrid antes de que empezara todo esto, y ella es escritora de relatos, incluso de microrelato, y ha escrito una novela negra que cada capítulo es un relato realmente. O sea, son capítulos y van seguidos, pero cuando lo ves, cuando además sabes lo que escribe ella, dices, es que cada capítulo tiene un inicio, un final, un título y toda la estructura de un relato, o sea, que no impide. Y bueno, es una novela chulísima, o sea, por eso os hablo de ella, porque a mí me encantó y está vendiendo, la tía está vendiendo un montón. Sí, Así que tú puedes lanzar, ¿eh? De hecho, no es novela negra, pero hay, supongo que la conocerás, a Samantha Schweblin, Distancia de Rescate. Pues Samantha Schweblin es una... Además ganó el premio de la editorial, ¿cómo se llama? El de Ribera del Duero, que es de relatos, es el más importante de España de relatos, hoy internacional. Y hizo una novela precisamente así, con relatos, se llama Distancia de Rescate, y es muy interesante, lo digo porque esa novela merece la pena también. Merece la pena, pues me la apunto. Pues nada, gracias, Ana. Faltaría más, encantada. Bueno, pues seguimos con las preguntas y otra vez Miguel Ángel quiere intervenir. A ver. ¿Dónde estás? Aquí. Se me ve bien, ¿no? Sí, Sigo sí, igual sí. de guapo que antes, igual de bien peinado. Bien, Igual de bien. bien peinado. Lo de guapo ya nos has dicho que sí, ya. Vale. Nada, hasta luego, ¿eh? Nada, a ver, la pregunta mía creo que es del tema 3 de las clases que das de cómo escribir. Y es muy sencilla. Mira, yo te comento. Uno de los personajes de la última novela yo la basé en la forma de ser psicológicamente de mi suegro, que vivió en el hospicio de Oviedo, el actual Hotel Reconquista, en el año 50, porque no conoció a su padre. Y metí también la forma de ser de mi padre. Entonces, digamos que cogí la forma de ser de dos personas para crear un personaje. Aprovecho mucho de mi hermana, que es psicóloga, para tirar de ella. ¿Cómo haces tú un personaje, ya no solamente físicamente, sino psicológicamente, que no digas tú, es que este personaje es mi tío, mi hermana, el primo del pueblo? ¿Cómo trabajas psicológicamente los personajes para darles un realismo, pues valga la redundancia, tan real, un realismo tan real, que sean psicológicamente sean personas reales, no ese sádico que te interesa que sea o ese buenismo que no ha roto un plato en su vida y que a la vez no sean personas conocidas, sino personajes de verdad, no tu padre plasmado en papel? Pues mira, yo charlo muchísimo con cada uno de los personajes, hasta me voy a tomar cañas con ellos, aunque parezca raro. Yo, la verdad es que empiezo a ponerles rasgos diferentes, pero sobre de diferente gente que conozco, o simplemente rasgos que se me ocurren. No, normalmente nunca tengo un personaje que me recuerde a alguien en concreto, pero sí que, bueno, pues pienso en alguien que necesito para cubrir un espacio en la novela, ¿no? Y lo que hago es eso, es irme a tomar algo con él, y muchas veces lo hago, pues me despierto a las 3 de la mañana y resulta que estoy soñando con esta persona, ¿no? Y le pido que me cuente pues cómo ve la vida o cómo ve determinado aspecto o qué ha hecho ese día, y con todo esto, con todo lo que me va contando el propio personaje, yo me voy haciendo mi ficha psicológica, porque además yo primero, o sea, veo cómo son antes de verles físicamente. Y así salen, ¿no? Intento que me cuenten las cosas buenas y intento que me cuenten las cosas malas. Y por eso al final no se parecen a nadie, o algunos incluso se parecen a todo el mundo, porque hay un personaje en las novelas que es la madre de la investigadora, que a todo el mundo le recuerda a alguien que conoce él. Digo, bueno, pues debe estar bien hecho, porque si recuerda a tanta gente es que realmente no es nadie. Pero no hago una ficha teórica.
o sea, mi ficha es mucho más mental, es mucho más personal. Lo que intento es tener charlas también, no es la paciencia, es que yo disfruto mucho de esas charlas, ¿no? Yo no salgo mucho, esto es un trabajo además muy solitario, y me dedico a eso, ¿no? Pues a pasar ratos con ellos o decir, bueno, pues a este le gusta correr, pues venga, salgo a correr con él y me imagino la conversación que tendríamos saliendo a correr y le pregunto, pues ¿y qué tal esta mañana con tu mujer, ¿no? O tal, pues he discutido por esto, o tal, me ha montado un pollo por tal, y con todas esas cosas me voy quedando con sus rasgos. Y después de esto estaréis pensando aquello de esta está loca, pero vamos, totalmente. Pero honestamente es así como construyo personajes. Igual esto en la escuela de escritores nos enseña así, ¿eh? Yo no doy técnica literaria, así que no es la forma ortodoxa, pero no creo que sea esa la que quieres que te cuente, la que aprendí una vez en un curso, porque no la uso además. No, yo quiero saber tu forma, pues no la de los libros. Yo estuve 9 meses en la academia y de lo que me enseñó la academia, lo que hice cuando me puse el uniforme en la calle por primera vez, es totalmente distinto. No tiene nada que ver, ¿verdad? Más cosillas. A ver, Ramón. Perdonar mi ignorancia, pero si no se pregunta no se puede aprender. ¿Qué es un beta reader? Un lector cero, son a los que les entregas la novela antes de dar la última vuelta. O sea, esos todavía pueden aportar en cuanto a la trama, en cuanto a personajes que se te han quedado vacíos. O sea, antes de corregir, ya no corregir la ortotipografía, que eso va después, Sí. sino de corregir la trama. Yo pensé antes, fui muchos años directora de informática, entonces tú en una aplicación de informática, lo primero que sacas es una versión beta y lo pasas a una serie de gente que lo prueba y con eso ya haces la versión definitiva porque te localizan todos los errores. Pues los beta readers son exactamente lo mismo, pero con unos libros. Sí, los manuscritos. No sé, los ha preguntado porque no ha sabido darle la traducción, pero es él, un beta reader. Es la primera vez que lo oigo. Pero lo eres tú. Ya. Pero bueno, el otro día lo hicimos. Has preguntado. Pero queda muy bonito. ¿Qué quieres que te diga? No soy lector cero, soy beta reader. Gracias. A ver, Dori. Bueno, te han ido preguntando todos, yo no escribo novela negra, aunque soy una gran lectora de todo tipo de registros, pero te he leído. Entonces, me gustaría saber qué historias te contaban de niña para que te haya surgido a ti lo que callan los muertos. Pues mira, esto debe ser cosa de familia. Yo nací ya de padres bastante mayores. Mi madre tenía 43 también, me parece, y mi padre ya tendría 50 por ahí. Ya la verdad es que no lo sé, pero por ahí andaría. Entonces me contaban muchísimas cosas de la época de la posguerra. Y bueno, pues de lo que ellos habían vivido, ¿no? De lo que era su infancia y de lo que era su juventud, cuando iban a los bailes, a ligar, y que si pues una chica salía con un tiempo y la dejaba, que luego era difícil que se casara y que había que casarse antes de no sé qué edad, y me contaban unas cosas que me impresionaban muchísimo del tema de los niños de la guerra, ¿no? De que la gente meter a niños pequeñitos en los barcos para darles un futuro mejor, pensando que aquí en España pues se iban a morir de hambre o tanto un cura con el que yo tenía mucha amistad, el que me daba religión, bueno, mucha amistad la tuve después. En aquel momento era un señor al que yo admiraba mucho, o que le habían metido, era el pequeño de no sé cuántos hermanos, y le habían metido con 9 años en el seminario y bueno, él era bastante Rojales, como eran los padres, que eran de la cuenca minera, y lo metieron en el seminario no porque quisieran que el hijo fuera cura, sino porque es que veían que se les moría de hambre, que no tenían para darle de comer. Entonces yo escuchaba todas aquellas historias que ya no es tanto que me las contaran a mí, sino que ellos hablaban pues con los amigos, con la familia, lo recordaban, y yo, que era pequeñita y que ya no había en la familia otros niños de mi edad para jugar, pues ahí estaba escuchando, ¿no? Todo aquello que contaban y no entendía nada, ¿no? Cómo los padres podían meter a los niños pequeños en un barco. A mí me aterraban aquellas cosas. Y luego pues me hice mayor cuando mi madre decía que bueno, pues que
A ella jamás le permitieron trabajar porque para mi abuelo que su hija trabajara o que sus hijas trabajaran era como que no las podía mantener y bueno, pues cosas que a mí me resultaban tan totalmente anacrónicas con lo que yo quería, ¿no? Que yo quería ser independiente, quería ser una ejecutiva, quería ser tal, que no sé por qué, cuando yo no sé si es que reconecté después de tantos años en Madrid haciendo otras cosas, cuando paré y me puse a escribir y me vi encerrada en casa y volví, me teletransporté a Oviedo, ¿no? Al ambientar la novela, yo creo que todos esos recuerdos volvieron a salir y por eso sale esa historia, ¿no? La historia de lo que callan los muertos, que al final no deja de ser lo que las consecuencias a día de hoy de decisiones que tomó la gente en una época en la que las cosas eran tan distintas y que la única forma de entender lo que pasa es entender cómo era la sociedad entonces, ¿no? Y por qué se hacía lo que se hacía. Y eso era, ¿no? Eso era lo que yo escuchaba, lo que me contaban y lo que oía cuando todo el mundo pensaba que yo estaba ahí jugando con las muñecas y realmente estaba poniendo la antena de lo que contaban los mayores. Yo es que de adolescente leí un libro que me marcó muchísimo, que es El otro árbol de Guernica, de Luis de Castrejana, que cuenta todas esas historias que tú estás diciendo, de cómo pues tienen que dejar a los niños marchar a Bélgica, a Rusia, y pues, para evitar todo lo que pasó en la guerra, ¿no? La guerra. Pero bueno, entonces me llamaba la atención. Nos has dicho que segundo libro en el mercado, va a haber un tercero de tu... de Gracia San Sebastián, ¿no? Si no recuerdo mal, así se llamaba, Sí, o así se llama. ¿Tienes previsto en algún momento cambiar de registro o no quieres salir de tu área de confort? Pues mira, yo de momento estoy aprovechando el confinamiento para cerrar el tercero y ya tengo la idea para el cuarto. En el cuarto me meteré además en parte histórica que me da pánico. Y sí que quiero cambiar tengo la idea de escribir una novela que no tiene nada que ver, que no es género negro, que he intentado empezar y yo creo que no es mi momento, porque cada vez que intento empezarla pasa algo para que no siga, ¿no? Y llegará, o sea, yo sí que quiero escribir alguna otra cosa, no quiero dejar a Gracia, por lo menos no ahora, porque no me he cansado de ella, ¿no? Yo creo que tiene mucho recorrido y porque lo que me sale cuando me pongo, cuando estoy estresada, lo que me desconecta es escribir sobre Gracia San Sebastián. Pero sí que es verdad que tengo ahí una serie de ideas, de protagonistas ya más o menos construidos para una novela que me da la sensación de que me va a tardar en salir. Porque al final yo por lo menos no elijo sobre qué quiero escribir, ¿no? Al final es lo que me viene, porque yo me puedo poner a pensar, me gustaría hacer una novela, yo qué sé, de brujas, pero si cada vez que me pongo delante del ordenador lo que me viene es te voy a poner un ejemplo tal, la Revolución de Cuba, pues es que al final escribiré sobre la Revolución de Cuba, porque no puedo escribir sobre brujas, ¿no? Entonces escribo sobre esos temas que me asaltan. Pero sí, yo espero alguna vez escribir una novela diferente, por lo menos una, la que tengo en mente. Pero también te digo que mientras Gracia San Sebastián sea lo que me viene a la cabeza y lo que me apetece y lo que me relaja y lo que me hace disfrutar, seguiré con ella. Bueno, dicen que los protagonistas de los libros siempre tienen vida propia. Tú misma lo has dicho, te vas de vinos, ¿no? A tomar o de copas, me da igual con ella, ¿no? Sí, aunque sea virtualmente y en tu imaginación. Entonces, lógicamente, si todavía tiene vida y tiene trayectoria, te seguirá ronroneando en la cabeza. ¿Qué otros géneros literarios te gustan? ¿Qué otros géneros? Novela. Pues mira, yo pensaba que no me gustaba la novela histórica, pero desde que ahora, pues bueno, me toca ser jurado, en muchos, bueno, me toca también porque yo quiero y me apetece, soy jurada en diferentes premios literarios, he empezado a leer novela histórica y me está llamando muchísimo la atención el género. La verdad es que no solamente porque me gusta, sino porque no son esos pestiños que yo pensaba que iban a ser las novelas históricas y porque cada vez que yo intento documentarme y buscar un dato de algo que pasó tiempo atrás, veo el meritazo que tiene la novela histórica. Leo muchísimos géneros diferentes, simplemente, o sea, ficción, simplemente ficción, autoficción y narrativa en general, porque además cuando estás escribiendo
no puedes leer tu género, porque te puedes contaminar tu historia cuando estás corrigiendo, sí, porque ya la trama está hecha, ya puedes escribir, ya puedes leer lo que quieras, pero mientras estás desarrollando la trama, puedes hacer lo que quieras, pero no es aconsejable que leas de tu propio género. Entonces, esto de escribir ha hecho que tenga que irme a géneros distintos. También es verdad que cuando empiezo a corregir, lo que hago es que me vuelvo al negro, que es lo que me apetece leer. Pero últimamente es eso, me ha dado por la histórica y últimamente me ha dado también por las novelas con bastante toque de humor, pero yo creo que esto tiene más que ver con el tema del confinamiento ahora que con otra cosa, ¿no? Que estoy buscando novelas divertidas. Pero bueno, mira, tuve la suerte de conocer en Gijón, por ejemplo, a María Reig y bueno, pues dije, bueno, pues me cojo papel y tinta, ¿no? Vamos a ver, cuando la conocí, estoy charlando con ella y me llevé la novela. Claro, ahora conozco también a muchos autores y cuando conoces a alguien parece que, sobre todo cuando te gusta lo que te está contando, pues parece que te apetece leerlos. Entonces estoy leyendo cosas de lo más variopinto, unas me gustan más y otras menos, pero hay algunas que realmente me están enganchando, ¿no? Muchas gracias, Ana. Como te has dado cuenta, yo he tirado por otro lado. Ellos te preguntan mucho de cómo construyes tu novela. Yo tengo el defecto de la radio y entonces me interesan más lo que es a nivel personal el autor que lo que es su proceso de escritura. Gracias. La parte personal me la sé mejor. A veces el proceso de escritura es menos consciente de lo que la gente piensa que es un poco, es mucho más espontáneo. Y a veces cuesta, cuando te dicen, ¿cómo haces esto? Y te quedas como, pues espérate que lo pienso porque realmente no lo sé, ¿no? La parte personal es más fácil de responder. Es que para mí mucha de la gente con la que me he ido tratando, con las que he entrevistado, la mayoría, todo el mundo me dice lo mismo, que a la hora de escribir es un vómito de palabras que en ese momento te surgen y que no sabes de dónde vienen, entonces tampoco te pueden explicar perfectamente cuál es su proceso. Entonces, por eso yo había decidido hacerte las preguntas que creo que al final pues son las que también nos surgen de vez en cuando con todos los autores, pero nos las solemos dejar en el tintero. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias por hacerlas. Antes de darle la palabra a Miguel Ángel y a Ramón, de nuevo, a mí me gustaría saber si Isabel, Bego y María Gracia, que están muy calladas, claro, ya lo digo, Bego, Isabel y María Gracia, las tres que están muy calladas, querían hacer alguna pregunta. Sí, ¿Alguna se atreve? Sí, yo misma. Como siempre. Venga. A ver si las enunciar, porque es este paso que has dado de la vida profesional anterior, ¿verdad? A la hora retomar, o sea, hacer lo que es el desarrollo del acto mismo de la escritura como una profesión. El concepto que tú tienes ahora de escribir, ¿en qué ha cambiado? Es decir, de pasar a ser amateur, a vivir de esto y tener esto como una profesión, ¿en qué cambia para ti el concepto de escritura? Y después una segunda pregunta, a lo mejor va un poco en relación, ¿qué aspectos de desarrollar ahora la escritura como profesión son los menos positivos? Es decir, qué sé yo, las exigencias del mercado, las imposiciones editoriales, esa otra parte negativa, bueno, con la que uno se enfrenta también cuando lo tomas como una profesión. Bueno, pues yo desde que empecé a escribir lo que se me ha ido es todo el concepto romántico de la literatura, porque es verdad que te gusta mucho lo que haces, lo que pasa es que de toda la jornada de trabajo que le echas, que al final no dejas de ser un autónomo y le echas una jornada muy larga y yo intento liberar todo lo posible los domingos, porque de lunes a sábado las 10 horas no me las quita nadie. Y lo que pasa es que de esas 10 horas lo que dedicas a escribir es un 30% o un 40% como mucho, y depende de la época, ¿no? Porque cuando estás de promo, al final pues estás viajando, estás haciendo presentaciones, tienes que ir a un club de lectura, tienes que ir a no sé cuántas entrevistas, tienes que, bueno, pues mil cosas, que al final además te desconcentran mucho, porque claro, si aunque estés en tu casa y hagas la entrevista por teléfono, pues si la entrevista es a las 11, si te has puesto a escribir a las 10 y te pillan en ese momento pues un poco inspirada, ya cortas, cuando te vuelves a poner tienes que volver casi a empezar. Entonces,
Entonces, bueno, hay cosas, toda esa parte pues, por ejemplo, de redes sociales, que yo antes de empezar a escribir es que no había publicado una foto mía, pero vamos, en la vida, ¿no? Y luego lo que es la fase de corrección, porque una cosa es soltar la historia, que te queda súper a gusto, pones la palabra fin y tardas muchos más meses en corregirla que luego que lo que has tardado en escribirla, porque primero corriges tú, luego pasa por un corrector, luego pasa por otro corrector, por el editor, por un montón de gente que te devuelve tu novela, todo lleno de cosas rojas, ¿no? Que a lo mejor luego lo miras y solo te ha cambiado la preposición o te ha dicho que la palabra se repite, pero claro, cada vez que la abres, y esto pasa pues varias veces a lo largo de pues, estos 4 meses, ¿no? Intercambiando igual la novela con los correctores, y cada vez que la abres dices, es que el rojo no desaparece, y es que sigue estando todo en rojo. Entonces, bueno, esa parte que llega un momento que es que ya lo último que te apetece es volver a leer otra vez el mismo párrafo. Entonces, bueno, lo que ves es que realmente es una profesión que tiene una parte incluso pues de la propia gestión administrativa de tus cuentas, ¿no? Y bueno, pues eso no es tan bonito como el escritor que se mete en una casa ahí alejada 3 meses del mundo para parir su novela, pues no es así, la realidad es que estás en el mundo. Yo tengo la suerte de que lo que es el contacto directo con los lectores yo me lo paso muy bien, a mí me gusta mucho y de hecho ahora yo creo que es de lo que más estoy echando de menos, y hay otras cosas, pues bueno, el tema de redes hay una parte que me gusta, que es lo que es la conversación con los lectores, los comentarios y demás, y hay otra parte que no me gusta, ¿no? Pues porque pues siempre llega pues esta gente negativa, lo que se llaman los trolls de internet, ¿no? Bueno, pues que también lo tienes que gestionar. Y bueno, y esa es la diferencia. Y la segunda, me he liado tanto con esta que la segunda pregunta que me has hecho ya no me acuerdo. ¿Bego? Vuelve, Bego. Espera, Bego. Pues yo estaba tan hipnotizada con tu discurso que se me ha olvidado a mí también. Se te ha olvidado la segunda. Era un poco eso, la sujeción, yo creo que la contestaste también. Sobre todo tu concepto de escritura, cómo ha cambiado por llevarlo al terreno profesional, y después, efectivamente, ya lo has contado tú, toda la parte negativa, lo que acabas de lidiar con medios y con cosas que a lo mejor a veces no son muy positivas y que tienes que realmente afrontarlas. Yo creo que has contestado perfectamente. Ana, gracias. Bueno, vamos a seguir. ¿Alguna de las chicas que no ha contestado? María Gracia. Espera, que te doy el micro. ¿Dónde estás? María Gracia, aquí. Pues no me da... No. No se te oye, lo estoy dando yo y no... Intenta dar tú. Ahora. ¿Se me escucha ahora? Sí. Hola. Hola. Buenas a todos y buenas tardes, Ana. Bueno, pues yo igual estoy hipnotizada con todo lo que estás contando, porque hay tantas cosas que estás diciendo que bueno, pues que me gustan y que, bueno, en primer lugar, fíjate, la protagonista se llama como yo, date cuenta. Ya es te iba a decir que qué nombre más bonito tienes. Muchas gracias. Hay gente que me llama por Gracia, otro María Gracia, otro María, es decir, mi nombre da mucho de sí. Y nada, y yo igual que tú comparto muchísimo desde hace mucho tiempo el tema de la lectura de la novela negra. De hecho, yo no sé desde cuándo me viene esto, pero es verdad que aquí en casa me dicen que tengo un problema, que yo solamente busco crímenes por todos los sitios y que solamente que alguna vez me tienen miedo, no sea que me dé por llevarlo a cabo. Entonces yo también he visto todas las series que estabais diciendo en fin, pues de detectives, Fletcher, por ejemplo, si crímenes sin resolver, me levantaba a las 6 de la mañana, recuerdo, para ver estos crímenes sin resolver que son hechos reales de Estados Unidos, etcétera, y me encanta el género. Y de hecho, fíjate tú, que te quería preguntar así un poco orientación, porque desde luego tus novelas me las voy a leer y ahora que he empezado con la mía, pienso leer las tuyas antes de empezar y continuar con la mía. Yo he escrito poesía fundamentalmente, pero es verdad que esto es como lo que tú dices de la novela histórica, que la tienes en mente, la vas a escribir,
pero bueno, necesitas tu tiempo y que te lo pida, que te salga escribir novela histórica. Pues a mí lo mismo. Yo pensaba en prosa, pero siempre escribo en verso. Y ahora ya, pues definitivamente que acabo de terminar un poemario, me he liado a escribir la novela. Y es verdad que te quería pedir orientación porque es difícil, claro. Yo tengo un poco la estructura desarrollada, pero es muy difícil cómo dar los primeros pasos, digamos, para establecer o para crear la trama. Y eso me interesa mucho porque sí, porque igual esta es una novela negra, tiene, bueno, pues por ahí hay delitos que resolver. Yo también soy licenciada en Derecho, algo sé de todo esto. Y bueno, pues no sé, orientación un poco para la trama. Ya tengo un poco definidos los personajes, pero ¿cómo doy el primer paso para realizar la trama? Vale. Lo primero que te cuento, aparte de la pregunta, yo acabo de leerme una autora, es una autora noruega, que es su primera novela negra, y está traducida pues al castellano y aparte de otros muchos idiomas. Y esta chica es poeta y o sea, llevaba siendo poeta un montón de años, y la primera novela que escribe es una novela negra que además la trama de fondo es muy dura porque va sobre el maltrato infantil. O sea, empieza con un niño muerto y con todos los indicios de maltrato. Y es una pasada porque se llama Ruth Liliengraven y la novela se llama En el fiordo. Es una pasada porque, claro, cada frase es preciosa, pero es preciosa hablando de un tema tan duro que es que si tienes niños, de verdad, o sea, y pues tienes una sensibilidad así un poco alta, que es la mía, que con todo me horrorizo, pues te la tienes que dosificar porque de verdad que se te pone un mal cuerpo que no veas, y es una poeta. O sea que, vamos, que puedes escribir una novela negra muy, muy, muy negra. Luego, la trama. Yo creo que lo mejor, bueno, a ver, yo creo que lo mejor, claro, lo mejor para mí, porque luego pues lo mejor es lo mejor para lo que a cada uno le funciona. Se supone que hay dos tipos de escritores, ¿no? Y luego una escala de grises entre ellos. Unos son los escritores mapa, que son los que estructuran cada capítulo, cada escena, que saben lo que van a contar, que tienen toda la trama en la cabeza antes de ponerse a escribir, y que luego lo único que hacen es desarrollar. Eso, pues, así escribía, por ejemplo, García Márquez, ¿vale? Que yo tengo la suerte de que el que era su editor aquí en Alfaguara es mi mentor, ¿no? A día de hoy. Y lo hacía así, y él, si una mañana escribía un párrafo y lo dejaba cerrado, pues le parecía que la mañana había cundido, ¿no? Y lo hacía así. Para eso hay que tener también una memoria y una capacidad, ¿no? de desarrollo mental de la que yo carezco. Y hay otros escritores que son todo lo contrario, que es en los que pues yo soy de ese estilo, que les llaman los escritores brújula, que es más o menos sé hacia dónde voy, pero ya veremos, ¿no? Voy hacia el norte, me desvío hacia el este y al noroeste, que son lo que llaman muchas veces grafómanos, ¿no? Estos que escribimos y borramos. Uno de ellos es Vargas Llosa. Te lo pongo porque te pongo a dos escritores, ¿no? Que, pues bueno, pues de una época, dos escritores que bueno, que no se llevaban muy bien. Lo cierto es que tenían muchos tintes en común, y que pues los dos premios Nobel, los dos grandes escritores, y con dos técnicas tan distintas que no se parecían en nada. Entonces, la buena es la que a ti te venga bien. Yo, o sea, como me cuesta muchísimo tener una estructura mental de qué es lo que voy a contar. Entonces, como no puedo, necesito escribirla. Es como el que habla y necesita ir haciendo un esquema con la mano, pues yo necesito empezar. Entonces, cojo el folio y empiezo a saltar, y lo que me venga a la cabeza. Incluso a veces salto hasta de escena. Yo para escribir no utilizo el Word, utilizo un programa específico para escritores que se llama Scrivener, que lo que te permite es escribir por escenas, y luego puedes ir moviendo las escenas de sitio, incluso los capítulos, o cambiar una escena para adelante o para atrás, aunque luego tengas que rehacer un poquito, ¿no? Pero como para luego organizar mejor la historia. Precisamente por eso, porque soy tan desordenada que veo que si hay un programa que es el que más se vende para escritores que hace esto, debe ser que hay muchos más que son igual de desordenados que yo, ¿no? Porque hay veces que quieres continuar, pero lo que te ha venido a la cabeza es lo que le pasa a la protagonista en una escena pues personal de ella, cuando realmente no la puedes pegar en lo último que escribiste, ¿no? Pero lo que te viene es eso, pues mira, lo escribes. Que luego te sobra, pues ya lo borrarás, da igual, ¿no? El caso es no quedarse delante del folio.
porque es eso, si no lo tienes muy claro, a escribir y que ya saldrá, porque de repente es como si no sé, lo que decía antes, Dori, de que vomitas la historia, es verdad, empiezas, igual estás media hora, que has escrito una frase, que la has borrado, ¿qué tal? Y de repente empiezan a salir párrafos y párrafos que casi van más rápido la cabeza de lo que tú le puedes dar al ordenador. Así que tú tira, tú escribe. Pues nada, escribir. Muchas gracias. A ti. Vamos a seguir entonces con el orden que teníamos. Miguel Ángel, que era el primero, que estaba ahí en lista de espera, como en el médico. Bien, a ver, es que a mí me quedan 10 minutinos nada más que me tengo que ir. Entonces, lo primero decir que es que me ha encantado esto último que has dicho, porque a mí me pasa lo mismo. Yo tengo un esquema y del esquema que me marco para escribir a lo que luego sale. A lo que sale. O sea, las novelas, yo soy de los que opina que tienen vida propia. Tú dices, tú vas a estudiar Derecho, se va a graduar, va a ir a un buffet y cuando te quieres dar cuenta lo tienes en Australia haciendo surf. Entonces, me ha encantado escucharte. Entonces, mis dos preguntas no tienen nada que ver con esto. A esto sirva de encabezamiento. Bueno, una de ellas sí tiene que ver algo con esto que acabo de decir. ¿Cómo sabes que la novela ha terminado? Si tiene tanta vida que dices tú, ¿cómo sé que ha terminado? Porque es que a mí me pasa, me quedan 2 capítulos para terminar, me vienen otros 10 a la cabeza. Y yo, no te pases, céntrate, ve a la trama, déjate de ir tanto de copas, que a mí también me gusta ir de copas con mis personajes, y vamos a terminar la novela. Y la otra, lo que callan los muertos. Esa para mí es la parte más difícil, poner un título. ¿Cómo das con un título tan brutal? Lo que callan los muertos, La sombra del viento, o sea, son títulos que dices tú, solamente por esto lo cojo. ¿Cómo das con el título? Mira. Vamos a empezar por la primera porque la segunda va a ser muy corta, pues soy un desastre poniendo títulos. Así que ya te lo cuento. La primera, ¿cómo sabes que has puesto fin? Llega un punto que dices, vale, la novela está, pero no te llega en la primera lectura. Yo lo que hago es que dejo las novelas en barbecho. Termino y dejo pues a lo mejor un mes y medio y entonces la vuelvo a leer y ahí veo si me falta algo en la trama, si me sobra algo en la trama. A todo esto te van viniendo ideas, entonces lo que me abro es otro proyecto del famoso programa este que lo ha puesto Kobe por ahí y efectivamente ese es el que utilizo y me voy dejando esas ideas para la siguiente novela, ¿no? Pues sobre todo, pues eso, pues cosas que digo, encaja, sí, podrían encajar, incluso, pero ¿realmente lo necesita la historia? Incluso hay veces que abro una trama que me parece que es genial y luego tengo que ir todo para atrás borrando esa trama porque digo, vale, realmente no encaja. Pero normalmente les doy 2 barbechos a las novelas. Termino, le pongo la palabra fin y normalmente suelo añadir. O sea, hay cosas que quito, pero normalmente suelo añadir algo que es lo que hace que la redondee, ¿no? Y cuando ya lo veo que digo, vale, ahora ya está envuelto, entonces sí que le pongo la palabra fin. Y ahora además tengo una presión adicional, y es que yo tengo un contrato con la editorial que me obliga a entregar en una fecha, con lo cual sí o sí en esa fecha tengo que entregar. Aunque luego me permiten hacer cambios y modificaciones y las hago, pero por lo menos tengo que entregar un borrador con principio y fin. Pero vamos, para mí es eso, los barbechos, que seguramente tenga un nombre técnico y no sea este, pero vamos, que yo lo tengo así y ya nos entendemos. Y los títulos, igual que el primero, la primera novela siempre se llamó así. La segunda casi se llamaba así, era un título más largo y la editorial me lo recortó. Pero vamos, me pidió más títulos porque no les acababa de convencer. Un asesino en tu sombra, que el título original era Un asesino se esconde en tu sombra. Gelbenzu, que es la persona con la que trabajo, la que os comentaba antes, que además tiene una serie de novela negra que está ambientada en Gijón, me dijo, ese título es horroroso. Y llegó a la editorial y me dijo, ¡puf! ¡Qué título más largo! Dije, bueno, pues lo que queráis. Me pidieron una lista y les pasé 37 propuestas de título. Al final recortaron ellos y se quedaron con ese. Y la tercera, ahora que la tengo que entregar ahora en breve, va a ir con el título de tercera novela y una lista en Excel de potenciales títulos. Hay veces que me despierto a las 5 de la mañana y digo, ya está, genial. Y entonces lo que hago, tengo siempre el teléfono al lado, me mando un mail con el título para que no se me olvide, ¿no? O con 2 o 3 que se me ocurren. Y cuando me despierto a la mañana siguiente, me llega el email y digo, por Dios, qué horror de títulos. O sea, no se me da muy bien,
yo creo que a los publicistas, los que hacen buenos eslogans de marketing, se le da mejor. Y hay un montón de artículos por ahí de cómo escribir un buen título. Pero vamos, yo ya te digo, los sigo y me salen como me salen, regular. Pero espero que la tercera termine llevando un nombre mejor que tercera novela. Hombre, pues es un título distinto. Nada, pues entonces nada, ya te lo he dicho antes, me tengo que ir, así que por mi parte, supongo que te dirán luego el resto lo mismo. Muchas gracias, me ha encantado porque es que hay muchas cosas de las que has dicho que me he sentido incluso identificado. Yo escribo con seudónimo, por si te da por buscarlo algo mío, yo soy Darío Galván, aunque me llame Miguel Ángel. Darío Galván, vale. Por si quieres buscar algo. Y nada, un beso muy grande a todos, no solamente a Ana Elena, al resto, por aguantarme. Si termino de hacer lo que tengo que hacer y seguís aquí, pues entonces traeré otra batería de preguntas y de apuntes que iré tomando, no os preocupéis. Bueno, un saludo y gracias a todos, sobre todo a ti. Chao. Cuídate, Miguel Ángel. A ver, pues seguimos con Ramón, que lleva ahí un montón de rato esperando. Nada, tranquilo, estoy muy entretenido. La pregunta es, lógicamente, para Ana, pero bueno, puede ser extensible a cualquiera. Ana, decías hace un rato de que tenías una historia, pero que por las circunstancias actuales no era el momento de meterse con esa historia. ¿Cuál crees o cuál creéis que pueda ser el estilo o lo que queramos leer los lectores el día que nos den rienda suelta y podamos salir? Uf, no lo sé. Mira, la novela no es que no sea el momento adecuado por los lectores, es porque no me sale a mí, porque me pongo con ella y me bloqueo, no acaba de salir la trama como yo quiero y siempre busco alguna excusa para dejarla, ¿no? Con lo cual veo que no es el momento. La verdad es que no lo sé, porque igual que ahora a mí me apetece leer cosas con humor, no tengo ni idea de si nos va a apetecer leer cuando terminemos esto o lo que nos va a apetecer sea salir al campo a corretear y no volver a entrar en casa en una buena temporada. Ahora, seguramente queramos leer cosas que nos expliquen, ¿no? la experiencia que hemos tenido, porque yo creo que por eso la novela negra está tan en auge, ¿no? Porque hay tantas noticias de horrores en los telediarios, tenemos tantísima información que al final lo que buscamos son novelas negras que nos cuenten un poco qué es lo que está pasando y sobre todo novelas negras que terminen bien, porque las novelas, por muy negras que sean, todas las novelas terminan bien, nadie se atreve a poner un mal final, ¿no? Que casi siempre se caza a los malos o se da la sensación de que a los malos los han cazado, ¿no? La novela negra al final es esperanzadora y yo creo que lo que vamos a necesitar como sociedad va a ser historias, que no sé yo quién las escriba seguramente, pero vamos a necesitar historias que nos expliquen esto que ha pasado, ¿no? Pues de gente encerrada, aislada, secuestrada, ya veréis qué cantidad de secuestros aparecen en las novelas negras, ¿no? Pues de gente privada de libertad, ¿no? Y yo creo que va a ir por ahí, porque al final es una experiencia que hemos vivido, que la podemos vivir con mayor o menor trauma, pero es verdad que va a dejar huella en nosotros. Y creo que va a haber mucha explosión de novelas de ese tipo. Esto hablando del confinamiento, porque claro, no sé lo que va a pasar después, yo no sé lo que va a pasar con el virus, y bueno, yo creo que el tema el horror que supone para la gente que se muera un familiar y sobre todo cuando la gente que se le está muriendo los padres o los abuelos y que ni siquiera pueden despedirse, eso va a aparecer en las novelas yo creo que durante mucho tiempo porque es traumático y la gente necesita liberarse y la mejor forma de liberarse es ver que a otros les ha pasado lo mismo y como lo puedes ver en los libros, ¿no? Que son la mejor terapia de grupo que hay es leer un libro y ver que a otros les pasa lo mismo que a ti. Yo creo que las novelas se van a llenar de eso, no sé de qué se llenarán las mías, pero creo que en general las librerías sí que van a estar llenas de ese tipo de historias. Gracias. Rubén. Ana. Hola. Buenas. Buenas. A ver, me interesa ver el tema de cómo diste al final, porque he oído otros autores que también les ha costado cuando han ganado un concurso dar con una editorial precisamente por eso, por haber ganado, que es incongruente, pero es así, por haber ganado un concurso a veces les ha perjudicado de cara a alguna editorial que pues no les ha interesado tanto. Pero, ¿se te pasó por la cabeza la autopublicación? Me imagino que sí. ¿Y cómo fue ese proceso hasta que diste con esta editorial? Es decir, ¿cómo se dio? Ya, Un poco... ya lo he contado, ¿no?
Sí, pero, o sea, yo realmente lo que hice fue eso, mandar la propuesta editorial a todas las editoriales que me interesaban y que las aceptaban, y lo que pasó fue eso, que en la misma semana me llamaron los dos. Entonces, primero me rechazaron por el premio y a la semana siguiente me volvieron a contactar, no contacté yo. Y me pidieron dos cosas: si tenía una segunda novela, que yo en aquel momento ya tenía el borrador de Un asesino, y me la pidieron. Y me dijeron que, bueno, me pidieron los perfiles de las redes sociales, ¿no? Fue lo de, bueno, vamos a ver si tienes algo con lo que compensar el hecho de haber ganado el premio, ¿no? Así tal como suena. Y yo ya llevaba tiempo, porque fue una de las cosas, de las primeras cosas que me puse a hacer, vi que era muy importante las redes sociales, entre otras cosas por eso, pues si al final, pues la única opción era la autopublicación, quería ver a ver qué podía hacer. Y bueno, pues querían ver eso, qué perfiles, si era activa, si tenía seguidores, si no los tenía. Y también me pidieron el currículum profesional, les interesaba mucho ver si era una persona, pues eso, que se pudiera poner delante de un público, que pudiera interactuar, que pudiera hablar, ¿no? Era lo de, bueno, pues si voy a apostar por ti, a pesar de, para saltarme una serie de políticas de la editorial, que es eso, pues no meterme en el fregado, que supone tratar de pujar por una novela en un concurso público, ¿no? Que es lo que pasa con estos premios independientes. Pues a ver si lo compensa. Entonces les pasé todo lo que tenía, les pasé la novela, les pasé los perfiles, les pasé mi currículum, incluso vídeos, ¿no? míos de mi vida profesional anterior, y al final se decidieron y apostaron. Pero vamos, fueron dos cosas en paralelo. Primero había quedado finalista del Fernando Lara, vosotros no sé si sabéis, el Grupo Planeta, para publicarte, normalmente lo que te admite simplemente, solamente lee, con opciones de publicación, los que quedan finalistas de los premios que ellos organizan. Y, por ejemplo, lo leyeron y al final no se decidieron a apostar, ¿no? Cuando quedó finalista del Lara. O sea, al final fue eso, pues el proceso largo. Y la autopublicación, con el objetivo que yo tenía, que era realmente dedicarme profesionalmente a esto, si bien es verdad que hay autores autopublicados, que pues Eva García Sentiurturi, ¿no? Que hoy está con Planeta, realmente pegó el pelotazo autopublicando, Fernando Gamboa, tantos otros, Federico Mocchia, muchos de ellos, pero es verdad que es más complicado, y yo me veía mejor en una editorial por mi perfil. Me veía mejor, pues eso, con los encuentros, con los tú a tú con los lectores, que con las redes sociales, pero por si acaso lo que hice fue empezar a trabajar. Estuve más de un año trabajando en las redes sociales y luego seguí, claro, pero un año antes de saber si me iba a servir eso para algo o no. Por si acaso al final me decidía por autopublicar, pero lo dejé para último recurso, no tenía prisa. De hecho, tuve ofertas de editoriales más pequeñas y realmente no cuadraban con los objetivos que yo tenía, porque decía, ¿esta gente tiene capacidad de llevarme a las librerías? No, pues entonces, ¿qué pinto con ellos? No es lo que yo quiero. Y es muy duro, cuando llevas un año que has terminado la novela, que la estás moviendo, y que de repente te llega un tío, te pone un contrato encima de la mesa y tú lo miras y dices, pero es que no quiero firmar contigo, y lo rechazas. Es duro, y es duro de explicar a tu entorno. Pero bueno, al final, pues en mi caso salió bien. Luego, claro, nunca sabes, ¿no? Al final, después de la batalla, ¿no? Como dice el refrán, todos somos generales. Miras atrás y dices, lo hice bien. Pues bueno, lo hiciste bien porque salió bien. Si hubiera salido mal, no pensarías lo mismo, ¿no? No, pero a eso me refería, a que si te tomaste ese tiempo precisamente para el tema, para la toma de decisión, porque claro, hay tanta editorial también que, claro, es lo que pasa también muchas veces, que de autopublicación, de publicación, además, pues era un poco saber cómo te había ido. Ya, pues gracias. A ver, yo no sé si Isabel quería preguntar algo. Buenas tardes a todos. Perdonadme, yo me quiero despedir, que estoy en turno de noche y no quería irme así directamente. Simplemente muchas gracias a todos. Adiós. Y bueno, hasta la próxima. Gracias, Ana. Hasta la próxima. Un besito. Agur. Adiós. Hasta luego. Agur. Digo, Isabel, perdona. Nada, buenas tardes a todos. Yo la verdad es que estoy como un niño, estoy entusiasmada y veo en Ana sobre todo muchísima pasión, una persona pasional. Me está encantando su sencillez, su capacidad de transmitir, y bueno, parece que la conozco de toda la vida.
Y bueno, las preguntas que tenía como que ya las ha contestado porque sobre todo Begoña, que te ha hecho la pregunta de, bueno, el plano profesional y el plano de... Yo soy también escritora de relatos y bueno, decirte que claro, está claro que no has llegado hasta aquí fortuitamente, sino no solamente has hablado de tu formación, yo ya también llevo muchos años formándome, precisamente también en la Escuela de Escritores, he hecho muchos cursos y sobre todo me ha encantado esa referencia que has hecho a tu infancia, pues está claro que nuestra infancia pues influye y configura nuestra personalidad. Así que bueno, tengo que darte las felicidades y que eres una persona que ha tomado una decisión y como sin pensar, supongo que también el aspecto económico habrás tenido, pero que has seguido tus sueños y es un ejemplo para todos los que estamos aquí. Así que bueno, en ese aspecto felicidades y en ese campo. Y otra cosilla, que no sé, ahora como que todo nos da miedo. El otro día precisamente estuvimos hablando con José Ángel del campo editorial, que ahora las editoriales pequeñas, parece que ahora con la nueva crisis, la crisis que tenemos, todo el campo editorial pues va a salir mal parado. ¿Y no te da un poco de miedo? ¿No has pensado en eso? ¿O la pasión de...? Pues claro que lo pienso. Mira, pienso, por un lado, mi última novela salió en febrero, con lo cual cuando todo esto pase ya no va a ser una novedad. Entonces, y además va a competir con todas las novedades que se han quedado paradas, que tenían que haber salido, pero no han salido, más toda la lista del catálogo que tienen después. Luego, claro, las editoriales efectivamente están tocadas. Yo no sé cuál va a ser la capacidad de invertir en la siguiente novela, ni cuándo van a querer sacarla, ni qué va a pasar con ellos. Mi editorial está de ERTE, tanto en Madrid como en Barcelona, que son las dos sedes que tienen, están a mínimos. Pues claro, pues sí, pues claro está que lo pienso. Lo que pasa es que contra eso no puede hacer nada. O sea, que España va a entrar en una crisis económica tremenda en todos los sectores, no solamente en el editorial. Está claro que la gente además va a tener más dinero si aumenta el paro, si muchos autónomos se quedan pues con los negocios tiritando o tienen que cerrar, pues tampoco hay dinero para comprar libros. Volvemos a entrar en una crisis, lo tengo clarísimo. Lo que pasa es que yo no puedo evitar que entremos en una crisis, yo no puedo evitar lo que va a pasar. Lo único que puedo hacer es intentar sacar las mejores novelas posibles para tener más capacidad para competir dentro del mercado que quede. Y luego, una vez que llegue el momento, pues si las cosas no salen bien, pues ya veré, ¿no? Ya sacaré ese plan B y ese plan C. Pero ahora decía Will Smith, que sin ser un literato tiene puntos muy buenos, que cuando tienes un plan B es que no confías suficiente en el A, ¿no? Entonces yo creo que sí que siempre hay que tener el B, el C, el D, pero hay que tenerlos en la recámara. Si has apostado por el A, vete a por el A, ¿no? Ahí vamos. Yo lo que quiero es sacar una tercera que sea mejor que la segunda, igual que creo que la segunda es mejor que la primera, ¿no? Bueno, eso lo creo yo, luego los lectores es otra historia, aunque van por ahí. Y que la tercera sea mejor, que terminar la tercera y si no la puedo publicar en la fecha en la que la quería, pues tendré una cuarta que será todavía mejor. Y eso me permitirá competir en igualdad con el resto del mercado hasta esperar a que se recupere. Es lo único que puedo hacer. Me parece que es una filosofía acertada, vivir en compartimentos estancos y muy bien. Felicidades, Ana. De verdad. Gracias. Yo ahora quería poner un brete a una persona de la sala, porque en la sala hay una persona que yo creo que es una de tus fans número uno, está en las listas número uno y que no ha dicho nada en todo el tiempo, y que el otro día cuando le dije que íbamos a tener aquí en directo, pues creo que tiene las manos llenas de ella de los aplausos que dio. Es Pilar. Sí, es verdad, es verdad. Sí, es verdad. Yo me enamoré de Ana Elena porque yo no leo novela negra, aunque me he leído toda la colección Molino de Agatha Christie, ¿sabes? Porque me pasaba lo que a ti. Yo fui una niña tardía y entonces yo era una niña oyente y a la vez, bueno, pues yo leía, me gustaba leer, a mí siempre me gustó leer, o sea, es una cosa que yo, bueno, lo llevo en mí. Y entonces yo cogí el libro tuyo
y no lo cogí en una librería, lo cogí en un kiosco que fui a comprar una revista que yo compro mensualmente, que se llama Letras, ¿sabes? Y veo, estoy para pagar y estoy en la cola esperando y veo un libro que pone Cómo callan los muertos y veo la estampa de Oviedo y veo y digo, Ana Elena Rivera, pues no conozco a esta niña y claro, será obetense porque va a escribir de Oviedo. Y entonces me cogí el libro, me lo metí debajo del brazo y me vine para casa. Y por la noche, cuando yo leo, me puse a leer y entonces yo empecé a ver un personaje, bueno, primero la unión de licenciada en Derecho, yo también, vi que es tu personalidad, o sea, Ana Elena Rivera eres tú, pero gracias a San Sebastián está por detrás de ti, está contigo, es tú. Y entonces, claro, a mí me encantó la novela porque yo empecé a ver El vecindeo de Oviedo. Empecé a ver a mis tías, porque pese a no ser de Asturias, yo tengo muchas tías, tuve muchas tías asturianas, cómo actuaban, cómo se vestían, cómo cruzaban la calle. O sea, fue una novela que era negra y yo no veía una novela negra. Yo veía una niña, una chica que venía, claro, yo, a ver, no sabía que estabas embarazada en ese momento que escribiste y ahora veo por qué la desgracia de Ana Elena fue perder a su hijo. Era el miedo que tú tenías en un embarazo de riesgo. Entonces, no me extraña que escribas tan bien a Gracia San Sebastián porque eres tú. Eres tú bueno. En la ficción. En lo que no vives, eres tú. ¿Sabes? Entonces, yo eso lo vi sin conocerte. Prácticamente, siguiéndote en las redes, me di cuenta de que Ana Elena era un personaje real, el suyo era verdadero, decía verdad, porque a mí lo que me gusta del personaje es que diga verdad, ¿entiendes? Entonces a mí fue un descubrimiento de decir, estás leyendo novela negra que no la lees ni a tiros porque ya te atascaste con Agatha Christie de una manera horrorosa, luego encima pasaste al francés, a leerle en francés inclusive, y todo, digo, y que dijiste, ya no quiero más novela negra, y te ha enamorado el papel de esta niña. Y me encanta porque encima subes al Naranco a ver a un ancianito que te va muy bien y mi hijo estudió en las Ursulinas, yo subí muchas veces allí a ese centro a ver a los ancianos porque el colegio hacía actividades, a los niños. Entonces, bueno, pues yo fui paseando contigo. Entonces, yo no leí una novela, o sea, yo hice la vida de la novela. Yo también tengo solo una hermana y hago como tú y dispar como tú. Entonces yo me identifiqué muchísimo con la novela porque la viví. La viví. ¡Qué alegría! Lo pasé pipa, Ana Elena. De verdad, es como que fuera, de verdad, lo pasé, no te lo imaginas, me la leí en 3 sorbos, ¿sabes? Porque me la comí, me la leí en 3 sorbos, pero lo pasé pipa, de verdad. Y entonces, pues yo no te puedo ser objetiva porque me gustó personalmente. O sea, me atrapaste personalmente. Me gustó mucho la distancia que pones en el personaje, porque es un personaje que no dejas que se te acerquen. Eres tú la que vas y la que vienes. No dejas que te atrapen. Ni tus familiares, ni tu madre, ni tu abuela, ni tu tía, que no están, pero bueno, no dejas ni a tu hermana ni a nadie. Eres súper independiente. Y a mí, yo soy una persona muy independiente. Tú en la novela estás casada, pero es como si estás sola. Sí, porque tu marido no le das ningún papel más que márchate para allá y déjame en paz. Yo soy una persona que vive sola, que lleva muchos años sola. Entonces, no sé, yo lo pasé francamente muy bien. A mí el leer esa novela no me supuso leer, me supuso vivir en la cama donde te leí, vivir contigo todos los pasos que diste. No sé, fue un momento que la verdad disfruté mucho y te lo agradezco cantidad. O sea, de verdad, para mí el escritor que logra eso, que logra que vivas, que te creas el personaje, porque yo me lo creí hasta las trancas, ¿me entiendes? Me parece que es el éxito que has tenido. No me interesa nada la técnica, he visto 2000 técnicas, no me interesa nada cómo escribes, me interesa que tus resultados son fenomenales. O sea, por lo menos para mí, lo que yo viví. Quizás sea porque tú y yo tenemos una empatía, una forma de expresarnos o algo que coincide, ¿entiendes? Y este fue tu lector que te cogió en un kiosco, ríete.
Pues muchísimas gracias. No sé quién me preguntaba antes que lo mejor de escribir, creo que era Bego. Pues esto es lo mejor de escribir. Esto es lo que yo quiero de un autor, ¿entiendes? Esto es lo que yo quiero de un autor. Y a mí no me gusta la novela clásica, la novela negra, no porque no me guste, que me gusta, sí. Pero bueno, que tenía mucho empacho de ella, pero yo no sentí que estaba leyendo en negro. No lo sentí, para nada. Yo cuando escribí Lo que callan los muertos, en ningún momento pretendí escribir realmente una novela negra, sí que quería que hubiera una intriga y un misterio. Lo que pasa es que luego, a la hora de publicar, te tienen que clasificar en algo. Igual que la segunda sí, Un asesino en tu sombra es una novela policíaca, aunque siga con la vida de ella, es más policíaca. Pero la primera no, y de hecho tuvieron dudas sobre cómo clasificarla. Y al final dijeron, bueno, como esto va a ser una serie y habían leído ya la segunda, dijeron, pues va todo, tiene que ir todo a negro porque tiene que ser. Me gustó tanto la 1 que compré la 2 según la lanzaste. No la he leído. Adiós. ¿Y eso? No la he leído porque todavía estoy saboreando el buen sabor de boca que me hace la 1. Pues tienes que leerla porque... Como tengo muchísimo para leer, ¿sabes? Porque espera que te enseño, ¿eh? O sea, esto es un taller de lectura absoluto, mi vida, ¿sabes? Entonces, te he ido postergando porque todavía tengo muy buen sabor de boca de la primera. ¿Entiendes? Es como cuando tomas un buen café y dices, no, todavía no bebo el agua, que me quede ese sabor. Pues tengo ese sabor. Y es tu novela, ¿eh? No te creas, vamos a abrirla y voy a abrirla delante de ti, porque bueno, es un placer abrirla. Has dicho una cosa de que Gracia está muy sola, que necesitas leer la segunda para saber qué pasa. Mira, es tu novela, no te vayas a pensar que es otra, no es la tuya. Ahí está San Isidoro, sí, la plaza del Ayuntamiento. Y bueno, tengo el ticket que está comprada en febrero, claro, bueno, antes ya nadie salió, ¿sabes? Pero está comprada y la tengo aquí, envuelta y todo, y digo, tengo que leer a esto y tal. Casi hago lo de Ramón antes de ayer, cuando me enteré que venías, de empacharme con ella, dije, no, si a mí yo tengo todavía muy buen sabor de la primera, ya leeré la segunda. Pues sí, ya la verdad me contarás cuando la leas, a ver qué te parece, porque es un poquito distinta. Pero bueno, vas a ver más Gracia San Sebastián de lo que has visto en la primera, ya me contarás. Vale, sí te contaré porque te voy a contactar por redes para que me aceptes en Facebook y así te puedo pitotear, ¿entiendes? Me puedes contar, sí, que yo además necesito ese feedback, necesito tener el pulso del lector. Pues este fue el sentimiento, ¿entiendes? Y todo lo que yo pasé en los 4 días que tardé en leerla, porque además la dosificaba, porque si no, iba... ¿Entiendes? Y la verdad se ha dicho que, oye, conmigo, si era lo que pretendías, por eso me hizo tantísima ilusión cuando dijeron, Annalena, ¡ay, sí, por Dios, José, trae a Annalena! Porque para mí, tú no lo sabías, pero era traer una amiga. Ay, qué bonito. Mira, me estás emocionando. No, hombre, yo te hablo de verdad, de lo que sentí. Yo pienso que el escritor es el mejor premio que puede tener, porque lo que tú dices económicamente, fatal. Fatal. Maeva te lleva una cantidad de pasta, pues no nos lo podemos ni imaginar. Sí, ¿sabéis que quien más dinero se lleva de los libros es la distribuidora? Es la que se lleva mucho más que los libreros, mucho más que la editorial y, claro, muchísimo más que el autor. Por eso, de hecho, quien manda, quien decide a qué librerías te lleva lo que hace, es el distribuidor y las editoriales. O sea, una editorial es mejor o peor, digamos, mejor o peor para el autor a llevarlo a la librería, depende de con qué distribuidora consiga trabajar. Esto se lo comento también a Rubén, por lo que me preguntaba antes. Al final, el que consigue trabajar con la distribuidora grande es el que llega a todos los sitios. La editorial que no lo consigue, pues la editorial que no te va a poder llevar a todas las bueno, pero es que somos coincidentes hasta en caprichos, porque tú dijiste, yo quiero publicar con Maeva, pese lo que pese, porque publicó una autora que a mí me gustó mucho. O sea, a ti eres una persona que te lleva al corazón, y a mí es lo que me satisface de las personas. ¿Entiendes? Que trabajen por su corazón, por sus ilusiones, por sus ideales, no que todo sea dinero.
No que todo sea, ala, viene me pone un buen contrato. Pues no, hijo, no. No, ¿por qué? Pues porque yo tengo otras satisfacciones. Las podrás entender o no, las podrás compartir o no, vale. Pero, oye, yo soy fiel a mí. Hola, José. Vamos, no sé si quieres añadir algo más, Ana. No, que bueno, estoy yo encantada, no. ¿eh? Estoy Pues encantada de estar aquí. Me lo estoy pasando muy bien. La palabra a Kobe, que quería decir algo hace rato ya. Sí, no, yo solo quería comentarte, Ana, si cuando tienes el contacto directo con el lector, generalmente te suele pasar eso. Es decir, el lector identifica que el protagonista o la protagonista de una obra eres tú. Siempre. ¿Verdad? Sí, casi sin excepción. Sí que todo el mundo lo pregunta y todo el mundo lo identifica. Y muchas veces cuando están hablando de Gracia San Sebastián, dice, porque tú hiciste, que a veces le digo, no, yo no lo hice, lo hizo Gracia, ¿no? Pero sí que me están hablando a mí como si fuera ella, pero vamos, que para mí eso es un orgullo, ¿sabes? No, al contrario, me gusta que sea así. Somos muy distintas, o sea, Gracia San Sebastián y yo somos muy distintas y gracias a Dios, ¿no? Yo por suerte no he tenido que pasar por la tragedia que pasa ella, que como decía Pilar, efectivamente cualquier psicólogo haría maravillas. Yo embarazada de alto riesgo, mi primer niño después de no sé cuántos años intentando tener un hijo y a la protagonista de mi novela se le muere el suyo. O sea, esto dáselo a cualquiera y hace, vamos, verdaderas maravillas con ello. Pero eso, que vamos, para mí es un orgullo que me identifiquen con la protagonista, porque lo que os decía antes, eso quiere decir que no es un personaje más, no lo ven como un personaje, es que realmente lo ven como una persona de carne y hueso, y eso es lo que realmente quiere el autor conseguir, ¿no? Que Veracidad, veracidad, igual que yo me voy de copas con los personajes, que el lector se puede ir de copas con ellos y a pasear por Oviedo también, ¿no? Eso es lo que intento conseguir. Pues hay algo que queda claro durante toda la charla, comentando como cuál fue el camino de tu obra, es que, como has dicho más de una vez a la hora de entrevistarte, estamos en un ámbito, en un sector, en un trabajo, por decirlo de alguna forma, que sí necesita tiempo y que sí necesita paciencia. Es decir, tú hiciste un plan, lo llevaste a cabo. No se trata solo de escribir y pensar que a los 2 meses nos van a publicar la obra y ya, y encima va a ser un éxito, ¿no? Es decir, te lo hay que trabajar desde el principio. No solo documentarte y escribir, corregir, repasar, sino después, a la hora de mover la obra, hay que tener paciencia siempre. Paciencia y muchísima intensidad, ¿eh? Muchísima persistencia. Porque es un camino que al final hay tantísima gente enviando cosas que es que los editores tienen habitaciones llenas y discos duros llenos de cosas que les han llegado y que nunca llegan a leer. Entonces en algo te tienes que diferenciar. Entonces el plan, yo creo, o sea, yo lo veo necesario, porque si no, primero tienes que saber a dónde vas, qué es lo que quieres, cuál es tu objetivo, para no salirte de él, ¿no? Porque es un proceso tan largo, pues que lo que os comentaba antes, si llega cualquiera, te hace una oferta y ya estás tan cansado que lo que te apetece es aceptar, ¿no? Y tienes que recordarte, no, ¿qué es lo que quiero conseguir? ¿Este me lo puede dar? No, pues entonces es que no es este mi tren, ¿no? Es que tengo que seguir esperando que el mío se retrasa. Y yo me puse un plazo de 2 años y es un plazo muy agresivo, ¿eh? Yo se lo digo a mis alumnos, a la gente de Mercado Editorial que ya tiene una novela y que lo que quiere es publicar, es un plazo muy agresivo y seguramente si no lo hubiera conseguido en 2 años lo habría ampliado. Lo que pasa es que también pienso que cuanto más restrictivo lo hagas, ¿no? Más vas a tener que trabajar para intentar llegar a él y todo eso que adelantes, eso que tienes. Yo tuve suerte que lo cumplí, porque en todo este proceso hay un punto de suerte. Tú puedes escribir muy bien, tú puedes trabajar muy bien, tú te lo puedes currar mucho con las editoriales, pero también tienes que tener ese punto en el que la editorial que tú quieres o una de las que tú quieres esté buscando un tipo de autor como tú que cuadre en tu catálogo, que le gustes al editor que te lee. Pasan muchas cosas para que esto llegue. También es verdad que si sigues insistiendo y te lo puedes permitir, al final, si tienes la obra bien escrita y tienes esta intensidad de trabajo, de dar la lata, de perseguir y de imprimirte tomos y mandarlo a los premios y demás, al final yo creo que llega, que siempre llega. Antes o después termina llegando. Con lo cual nos podríamos quedar como la paciencia, la constancia y sobre todo el creer en uno mismo. Porque que no se rinde. Si falla eso, al final abandonas, ¿no?
el no rendirse. No Pues yo tirar la creo toalla. que esa La diferencia constancia, entre la cabezonería y la persistencia, ¿no? A mí me llaman cabezota en casa y yo lo que intento contar luego es que soy una persona muy persistente. Luego son las dos formas de verlo, pero sí que en este mundo es muy importante porque es eso, hay tantos, tantos, tantos que para que se fijen en ti tienes que estar ahí. Si no, eres uno más, eres un número y enseguida se olvidan de ti. Se olvidan, no, es que no llegan ni siquiera a conocerte, ¿no? Es difícil que te lean, hay que llamar a muchas puertas sin molestar y como ellos quieren, porque además cada editorial te pide, cuando le envías, esto que os digo, envío una propuesta, esto es un resumen, cada uno te pide que le envíes y cualquier cosa que falle en lo que ellos te piden, ya es una excusa para descartarte, ¿no? Entonces tienes que estar ahí, ser cuidadoso y bueno, pues seguir cada día y levantarte todos los días diciendo, venga, tira, que algún día llegará. pues Bueno. queremos darte las gracias, de verdad, Ana, porque no solo has tenido constancia y paciencia a lo largo de tu carrera, aunque sea cortita todavía, pero nos has dado tu constancia y tu paciencia a lo largo de casi 2 horas que llevamos contigo. Que estamos abusando. No, encantada, he estado súper a gusto. Yo siempre que queráis aquí estoy. Además ahora no tengo otro sitio donde ir, pensando bien. Sí, la verdad es que fue un placer descolgar el teléfono y a la primera decir que sí. Y claro. Bueno. Ana, ¿me permites una pregunta así que he pensado desde hace un ratito? Sí, claro que ¿Nunca sí. ¿No se te ha ocurrido escribir algo infantil? No, no me sale. No soy soy muy madraza, muy tiaza, muy madrinaza, muy esto, pero no tengo, de hecho es que leo los cuentos infantiles para los niños, pues, y los leo y a veces digo, oh, qué chorrada, ¿no? Esto, y veo luego que el niño está encantado y digo, no, incapaz, creo que nunca no se me ocurriría, no soy capaz de ponerme en la mente de ellos. Soy más de mimos y de caprichos y de la tía guay y la madrina guay que nos trae aquí, nos pone a jugar, nos lleva de paseo por el campo, nos saca, nos lleva a recoger setas y un montón de cosas, pero no me veo escribiendo infantil, no tengo esa capacidad de conectar. Digo, no, que yo quería recomendarle mi libro para su niña. mi ilustrado. Cuéntame cómo se que lo llama. estaba promocionando ahora. Pues cuenta. No, es que acabo de sacar con la editorial Caprica un álbum ilustrado de un dino que es chulísimo, Donisaurus. Sí, ¿cómo se llama? Donisaurus. Donisaurus, vale. Estaba promocionándolo ahora por los colegios que con esto y tal. Y entonces digo, bueno, pues se lo voy a recomendar más. Pues claro que sí. Pues me lo apunto porque además nunca sé qué comprar por eso, porque como los miro y digo, pues sí, ¿qué le puede gustar, no? Entonces cojo ¿Pero qué edad? 3 años. Ah, pues Donisaurus. Donisaurus. Y además eso está en la época de los dinosaurios, justamente. Muchas gracias, Ana. Hará COVID intermediaria en todo caso. Vale. Antes de marcharnos, avisaros, aunque el próximo jueves a las 5 estará Cristian Velasco, el editor de Ediciones Velasco, con nosotros. ¿Lo conoces, Ana? Sí, sé que por redes se me presentó, me mandó un mensaje, estuvimos charlando un día y eso, bueno, pues, yo hablaba con él de ti. Ah, pues eso, pues me contactó, Es que, y ahora al decirlo me he acordado, digo, anda, ya sé quién es. Yo conocí a Cristian ya hace unos cuantos años, cuando yo saqué mi certificación profesional de editora, él fue mi profesor como editor, ¿no? Entonces yo conozco todo ese trabajo de editing y demás, lo he hecho y lo conozco por él. Y entonces, claro, hablábamos de autores, de libros, de tal. A mí me gusta la novela negra, la novela policíaca y obviamente es de lo que más hablaba con él. Y en principio vamos a tener una charla semanal, pero tengo en cartera 2 posibles invitados que me han dicho que quieren intentar cuando me digan, por temas de teleagendas. ¿Vale? Entonces, además son 2 cosas muy chulas. Una sobre marketing digital en tiempos de coronavirus para escritores.
y la otra es más chula todavía que no os la cuento. Hola, muy bien. Esa no es la misma sorpresa. ¿Y para qué la anuncias? Si no nos la vas a contar. ¿A que sí, verdad? ¿Quién va a dar el de marketing digital? ¿Quién va a dar el de marketing digital? ¿Se puede decir ya? A ver, es que no sé si va a ser un profe de COVID o alguno de sus pupilos. Y con esto COVID ya sabe de quién estoy hablando. Vale, si no se lo decimos, claro, no se sé lo si va a ser soplamos después. Se lo soplamos después a Ana. Ana, Eso, sí. porfa, a ver si le conozco. puede que sí lo conozcas. Vale. Entonces ellos por temas de teleagenda sí que me han dicho que tienen que ser cuando me digan, mira, tengo un hueco mañana a las 5 de la tarde, pues deprisa y corriendo, habrá que montarlo. Sí, verdad, Ana, que ahora no hay bolos, obviamente no podéis salir, no tal, pero todo lo que es así virtual se ha disparado, entre comillas, y estáis casi más ocupados ahora que cuando hacíais bolos. Casi sí, la verdad es que sí, porque además como estás te quedas así un poco porque estás en casa, entonces vas y eso, te conectas, te vistes, de repente ves gente, de repente no ves a nadie, es diferente, sí, porque además ahora claro, no hay firmas, no hay nada, no hay casi ni libros para vender, porque todo lo que había, el stock de las plataformas online, como no hay casi reparto, pues los míos en muchísimas plataformas están agotados, ¿no? Entonces esto es una situación un poco rara. Entonces el marketing digital está muy chulo, pero es verdad que la mayor parte de la gente, hasta, Juan Gómez Jurado tiene los libros agotados en Amazon también. Entonces, bueno, pero bueno, estás ahí porque te apetece estar, ¿no? Ahora no es momento de vender. Me decían esta mañana, me pasaban un informe a mí, porque yo también estoy, como sabéis muchos, en la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, de ANIS, que las plataformas de videollamadas y videoconferencias como Zoom y como Skype y demás, desde el estado de alarma han habido un aumento de descargas de casi un 400%. Seguro. Sí. Yo no tenía Zoom y ya me he hecho la experta. Ana, y tú que eres informática, dice que están bajando parches un día sí y otro también. Y ampliando los servidores y haciendo de todo porque se colapsan. Sí, yo ya te digo, yo el Zoom, y yo no sé cuántos Zoom llevo en la última semana. Hasta hago Zumba por Zoom, no os digo más, con mi monita del gimnasio. No, es verdad. Y ahora soy una experta en una plataforma que yo antes de empezar el estado de alarma ni siquiera sabía que existía porque utilizaba Webex. Así que la semana que viene tengo no sé cuántos encuentros y todos virtuales, por Instagram, por Webex, por de todo. O sea que... Sí, o sea, por eso... Pero bueno, por lo menos podemos vernos, ¿sabes? A mí esto Claro. me parece una pasada. No es lo mismo que vernos directamente, pero por lo menos nos ponemos cara, es otra historia. Pues íbamos a terminar la charla ya, pero yo veo una mano levantada y no quiero dejar a nadie con la mano levantada, y es Ramón. Así que, por favor, Ramón, tú haz la pregunta. Sí, Isabel, por favor, ¿qué editorial es la de Donisaurus? Os la puse en el chat, sí, la tenéis en el chat, os he puesto el enlace. ¿Sabes entrar al chat? ¿No? Ahí en el mismo Zoom, abajo, Sí. si tienes unos puntitos, te pone chatear o grabar. Ahí en el chatear os he puesto el enlace Caprica Ediciones, que es Donisaurus. Vale. Muchas gracias. Es un dinosaurio muy Muchas guapo. gracias. Sí, oye, los nietos tienen que entretenerse. Muchísimas Uy, gracias, Ramón. Todos, además yo reconozco que también a lo largo, como ya son más de 4 semanas, he acabado haciendo como Ana. O sea, ya te buscas algo también para leer con un poco de humor y ya no tanta novela negra, porque vamos. Pues nada, José, si te parece, nos despedimos. Damos las gracias a todos por asistir y, como no, a Ana Elena por su paciencia, por su constancia, por tener ese plan hecho, por sacar la primera novela y porque en esta segunda sale Gijón. Y eso ya lo tengo que decir, claro. Y la tercera... soy del culo mollado y si no lo digo, no queda bien. O sea que, a ver. Y estas vacaciones que yo sí sé que se daba Ana Elena en la playa, aquí en San Lorenzo, con lo cual
realmente ahí la protagonista tiene otro poquito de Ana Elena. Sí, sí, totalmente. Yo también, a mí también me colocaban en la escalera 5. Los de Oviedo siempre hemos ido de vacaciones a Gijón. A Gijón. Pues no Y yo tenías sigo... León. ¿eh? Y la gente de Ciudad Real también, ¿eh? Bueno, Sí, y era la la de playa León, de mira, León. que Pilar Gijón. es de León y ese tren que venía todos los veranos de León a la playa. Sí, sí, sí. Es que todos, claro, tú date cuenta que mi tía, Pepita, que vivíamos enfrente de León, ella era de Gijón, venía a casa de su madre, Ezcurdia número 5, o sea, escalerilla número 5, y venía con los sobrinos, con sus hijos, mis primos, con los sobrinos, y ahí se instalaba ya la FLOP, desde que acababan los colegios en León, a pasar el verano. Luego en agosto ya venían nuestros padres y nos llevaban, pero ella venía a lo mejor con 4 o 5 chavalines. Y claro, teníamos... A ver, la orden de no moveros de la escalerilla número 5. No se puede uno mover. Y ahí te tenían todo el día. ¿Entiendes? Bueno, pues a ver cuándo los de Gijón venís para acá, para La Mancha, ¿vale? También, ¿eh? Vale. O sea, Tanto ir a Gijón, tanto ir a Gijón. Algún siglo. A ver, Ramón. Ramón Me imagino sigue que... yendo a Gijón. Sí, Ramón sigue yendo a Ramón Gijón sigue y, yendo a y, Gijón. oye, soy un obetense Gijón. No, pero Oye, Ramón, yo una sí. cosa, perdóname, te voy a preguntar. Como tú conoces a Velasco, si te Sí. interesa estar en la siguiente charla, díselo a José. No, que ya está fichado. No hay problema. Ah, vale, Sí, bien. sí. Vale, Por supuesto que es sí. que ya A estoy harta de ser el correo zar. A Entonces, Cristian entenderos es ya entre vosotros. encantador en todos los aspectos. Vale. Pero yo me imagino que lo sepáis, pero en Gijón, el comisario superior de policía de Gijón, Damasco. Alejandro... ¿eh? Ah, el de policía Alejandro, local. el de Policía Nacional. El Alejandro Gallo. Ese es de policía local. Sí, ¿Es es la policía local. Alejandro Gallo, que es autor de Novela Negra también. Sí, fantástico. Tiene unas novelas negras excepcionales. Ah, pues pensé que estaba... Es que en Langreo era de la Policía Nacional. No, pues ahora Y de Langreo pasó Pero para... estás para hablando Gijón. con el hijo de un comisario. José sabe mucho de policía. Por supuesto. No, es que la confusión es esa, porque en Langreo estaba como de Policía Nacional y pensé que a Gijón había pasado también como eso. Y es un escritor de novela negra fantástico, ¿eh? ¿Ah, sí? Y unas novelas extraordinarias, de verdad. Si tenéis oportunidad, leerlas. Sí, yo le conozco, lo he leído, le conozco, le he entrevistado en su momento con una de ellas que además transcurría en Vallecas. En Vallecas, sí, los de sí, aquí sí. nos llevamos las obras fuera. El asistente del Comité Central, algo por el estilo, ¿no? Sí. Con una, además utilizaba en esa novela una trama muy buena de misterio, realmente mezclando ambas cosas. Sí. Bueno. Con lo cual, pues ya son las 7 y ya creo que ya... Bueno, si por Dios. dejamos Ana, a Ana perdona. más aquí. Vaya gusto. Un abrazo a Muchísimas todos. gracias por invitarme y que me lo he pasado muy bien. Pues, Un Ha abrazo, sido un Ana, gran un placer. placer. Muchas gracias. Un millón de gracias. Compañeros. besos. Enhorabuena, Ana, por Hasta todo. luego.